¿El nivel 16? ¿El nivel 372? Como decía el refrán, tener un anciano en casa era como tener un tesoro, quise decir que tenía más experiencia y sabía más. La guía de Astrella me ahorró muchos problemas. Ahora, teníamos al menos dos direcciones por recorrer. ¿Debo subir o bajar? Esa es una pregunta tan difícil de decidir. El número de niveles en el abismo del caos no representaba el nivel de amenaza. Sin embargo, aparte de los primeros 3 niveles, las primeras docenas de niveles eran mucho más seguras que los niveles posteriores. ¿Por qué el tercer nivel fue una excepción? Esto se debió a que el primer nivel era una interfaz entre todas las demás dimensiones. Estaba directamente conectado con el viejo infierno de los demonios. Había tantos portales de teletransportación allí como pelos en la espalda de una vaca. El primer nivel también era el campo de batalla principal entre los planos superior e inferior. Había muchas existencias poderosas allí, y los demonios de alto nivel y los nobles demonios no serían fáciles de tratar. Si tuvieras la mala suerte de encontrarte con un general diablo o un señor demonio patrullando el campo de batalla, sin duda morirías. E incluso si te encuentras con un poder de los cielos, un ángel de alto nivel podría encontrarte una monstruosidad, o si tuvieras una parte de tu cuerpo corrompida por el infierno, la demonificación o la oscuridad, y aún así te purificarían. Y este campo de batalla estaba conectado a los primeros 3 niveles del abismo del caos. Por eso los 3 primeros niveles del abismo del caos eran conocidos como los eternos campos de batalla sangrientos. A pesar de que los primeros 3 niveles tenían la mayoría de los portales de teletransportación, solo los novatos y los locos irían directamente al primer nivel. El nivel 16 no estaba muy lejos de los 3 primeros niveles. Si los 3 primeros niveles fueran el campo de batalla principal, entonces el nivel 16 actuaría como zona de amortiguamiento y fortaleza. No sería difícil para las existencias poderosas teletransportarse a la parte trasera, y aún podría ver a las criaturas de Chaos Abyss luchando contra criaturas de los planos superiores. Estaría bien si tuviera suerte, pero sería lo mismo si tuviera mala suerte. En mi estado actual, tenía más miedo de encontrarme con dioses principales de la orden en lugar de señores demonio. Si a los dioses principales del caos no les gustaba, me matarían. Y si me encontraba con un superior de la facción de la luz sagrada, era probable que se difundiera la noticia y varios dioses principales vinieran al abismo del caos para cazarme. Este ya no era el plano mortal donde solo podía usar mis encarnaciones. Incluso yo estaría tentado por una oportunidad tan excelente para emboscarme, ahora que lo pensé, se volvió aún más peligroso. Había espías de todos lados en las primeras docenas de niveles. Ni siquiera podía recordar cuántas existencias poderosas había ofendido. Había dioses principales del orden, dioses principales del caos e incluso dioses principales neutrales. Era muy probable que algunos dioses principales poderosos trajeran un gran grupo de dioses poderosos para cazarme. No había ningún nivel dimensional particularmente famoso en el abismo del caos. Los niveles dimensionales menos famosos eran relativamente seguros, peligrosos hasta el punto de que nadie podría irse, o que nadie podría sobrevivir después de encontrarse con el peligro. Para ello, bastaría con recopilar la información pertinente. Entonces, parecería que solo la facción del caos necesitaría estar en guardia al entrar en el abismo del caos. Además, el dios Sol Aloyo solía ser un dios principal, y un dios principal era una gran figura en el pasado. Incluso si ya no fuera un dios principal, definitivamente tendría cosas buenas en sus manos. Y un dios que ya no era un dios principal significaba que estaba en el punto más bajo de su vida. Aloyo no fue expulsado del poder. Todavía tiene el título divino del dios de la guerra, y era muy bueno luchando en el día. Será mejor que no trates de luchar contra él de frente, o te dará una lección. ¿Es él el dios de la fe o el dios primordial? Ambos. Muy bien, sin vacilar renuncié a tratar de luchar contra él de frente. Nunca había oído hablar de Aloyo antes, pero considerando que sus conceptos divinos incluían sol y luz, sería natural que todos los rastros de Aloyo en el mundo mortal hubieran sido borrados desde que el dios de la luz sagrada había ascendido al poder. Los humanos nacieron con una tendencia natural a adorar la luz, el sol y el fuego. Cuando esta adoración se transformó en fe, era fácil imaginar cuán poderoso era Aloyo en el pasado. Ahora que el dios de la luz sagrada era la única encarnación de la luz, ¿cómo podría permitir que existiera un segundo dios de la luz santa? Desde cierto punto de vista, la competencia interna entre los dioses de la orden era aún más cruel que los dioses malvados del caos. Los dioses malvados del caos eran libres de vagar sin el control de nadie.
Si lo hacían bien, serían recompensados por el abismo del caos. Si no lo hacían, serían dejados a su suerte. Mientras tanto, cada dios de la orden tenía conexiones internas increíblemente estrechas. Esto era como una empresa estrechamente organizada tendría un presidente, una secretaria y empleados. Cada posición tendría sus propios beneficios. Si te conviertes en un dios, recibirías conceptos divinos, el poder de la fe, un reino divino, un ejército de ángeles y muchos más beneficios. Pero si te conviertes en un dios, naturalmente perderías todo. La razón por la cual el dios de la Orden de la Luz Sagrada era cruel era porque nadie podía estar siempre en la cima. Si algunas personas se levantaran, otras caerían naturalmente. La Guerra Santa, el declive de las especies guardianas, el cambio de creencia, las guerras divinas, y así sucesivamente. Los dioses verdaderos de la Orden cambiaron una y otra vez. Después de que un dios verdadero de fe pura perdiera su asiento divino, su poder divino restante ya no podría mantener su existencia. Cuanto más poderosa sea su creencia, más intensa sería la reacción si perdieran a sus creyentes. Tendrían que ser lo suficientemente despiadados como para renunciar a todo y comenzar de nuevo, o caerían en un sueño eterno. Muy pocos dioses serían capaces de despertar de este sueño eterno. Si quisieran comenzar de nuevo, probablemente tendrían que comenzar desde el ciclo de reencarnación. As para los dioses originales que habían confiado en su propio poder para ascender al poder, también se debilitarían enormemente después de perder sus conceptos divinos. Sin embargo, tenían una base sólida, y todavía era posible para ellos sobrevivir después de perder sus conceptos divinos. No solo eso, todavía tenían el conocimiento y las acumulaciones necesarias para volver a la cima. Era solo que los nuevos dioses que los habían usado para ascender naturalmente no les darían la oportunidad de regresar. Tal vez escapar al abismo del caos y vivir en reclusión sería la mejor opción. Eso fue porque la facción de la Orden tenía el poder más débil en el abismo del caos. Este era también el lugar más seguro para los dioses originales. ¿Es fácil tratar con él? También es un dios de la guerra. Esta fue una respuesta clásica y simple. Los dioses de la guerra ya tenían conceptos divinos de guerra y eran adorados por los belicistas. ¿Cómo podría un dios de la guerra tener buen temperamento? Aún así, esto era de esperar. En comparación con la búsqueda sin rumbo de Quintia, esto fue mucho mejor. Con la guía de Astroya, pude ahorrar mucho tiempo, que era lo que más me faltaba. Así es, tiempo. Ese día cuando Caruenz se llevó a Quintia del Hades y entró en el vacío sin fin, ya había sentido que algo andaba mal. Si realmente quería matar a Quintia, ¿no habría sido mejor si la hubiera matado en el acto? ¿Por qué se la había llevado? Y ahora, Astro ya había confirmado que Quintia aún no había muerto. La situación en el abismo del caos también estaba apagada. No sabía lo que Caruenz estaba haciendo, pero definitivamente no podía ser nada bueno. Si hubiéramos ganado la batalla del Hades, entonces Caruenz habría sido el mayor ganador desde que había obtenido su libertad a través de nuestro plan. No tenía sentido decir tales cosas ahora. Hubiera sido imposible para mí detener a Caruenz en ese entonces. No importa lo que encontraría en el futuro, volverse más fuerte rápidamente sería la mejor opción. Para mí, en lugar de lamentarme de que no era lo suficientemente fuerte o que mis oponentes eran ridículamente fuertes, sería mejor hacer los preparativos de antemano y fortalecerme hasta el límite. De esa manera, podría enfrentarme con calma a cualquier oponente que conociera. Otro uso de la información de Astro ya fue probablemente para hacerme decidir salir lo antes posible. Como ya tenía un objetivo, perder el tiempo aquí no tendría sentido. Necesito tratar con los hombres lagarto lo antes posible, aunque los fuertes se aprovechaban de los débiles en el abismo del caos todos los días, con innumerables tribus como la tribu de lava negra siendo eliminadas cada mes, sería demasiado cruel de mi parte ignorar a los hombres lagarto ya que los conocí y acepté su amabilidad. Ven, joven. Puedo ver que tus huesos son increíbles y que eres increíblemente talentoso. Creo que debes ser un prodigio raro de las artes marciales que solo aparece una vez cada siglo. Aquí hay un manual de la palma de Buda, escrito en el lenguaje común. Te lo venderé por un precio más barato. Aunque estaba diciendo tonterías, no les estaba dando a los enanos el manual de lenguaje común. Esta vez, les estaba dando a los enanos algo que podían entender. Manejo básico de la espada, experiencia de cultivación personal, algunas técnicas comunes de combate enano en el plano mortal, enseñanzas de la ley y hechizos y encantamientos comunes. Estos fueron todos mis entendimientos personales. No estaría mal llamarlos manuales secretos.
Por lo menos, estas eran cosas que los enanos necesitaban. Si los enanos pudieran sobrevivir a esta calamidad, tal vez tendrían un lugar en el abismo del caos. Pero sería mejor olvidarse de desafiar a un señor demonio con solo esto. Como vi algo que me gustó, también podría ayudarlo. En cuanto a los hombres lagarto, en lugar de tratar de convencer a Little Red para que renuncie a los hombres lagarto y se vaya, será más fácil ayudarla a obtener los hombres lagarto primero. Después de todo, una vez que trate con los hombres lagarto, los enanos no podrán escapar, ni se atreverán a renegar de su deuda, vamos. Chicos, ni siquiera piensen en huir. Resulta que necesito carne de cañón, será problemático mantenerte aquí. Los dragones negros todavía tenían la intención de hacerse los muertos, así que decidí llevarlos a todos conmigo. Saldré a desafiar el mal. Prometo no regresar hasta que el mal sea erradicado. Por supuesto que no volvería. ¿Por qué regresaría si no podía derrotar a los enanos y recibir mi recompensa? Si ganaba, volvería para recibir mi recompensa. Si perdía, simplemente huiría. Convoqué a Holy Light, hice una pose y mostré mis antecedentes, y los enanos estaban muy agradecidos. Bien, ayúdame a preparar el almuerzo y la cena durante 3 días. Los empacaré y los llevaré conmigo. Ya he tenido suficiente de la carne apestosa de las bestias mágicas que estás mirando. ¿No necesita la justicia comer? Entonces me di la vuelta y ordené a mi heroico chef. Ese tipo en realidad trajo una olla y un cucharón con él, con la intención de seguirme a la batalla. Para Einmethus, la vida en el abismo del caos era bastante buena. Había gente que la servía todos los días, lo cual no era mucho para un dragón supremo inmemorial como ella. Pero en comparación con la aburrida rutina diaria en el plano mortal, habría sorpresas todos los días en el Chaos Abyss. De hecho, los hombres lagarto volvieron temprano en la mañana y bailaron un montón de bailes de hula desordenados frente a él. No pudieron evitar gritar gran dragón, gran ancestro, protégenos y así sucesivamente en el lenguaje del dragón arrugado. El que lideraba los gritos era un chamán de Inferno Kobold. Aunque esta criatura conocía el lenguaje dracónico, estaba limitada por la estructura de su lengua, por lo que no era muy buena. El acento de los hombres lagarto tenía los sonidos sombríos y parecidos a la lengua de los animales de sangre fría, lo que lo hacía aún más difícil de imitar. Había que decir que el extraño rap draconiano, junto con los hombres lagarto, ogros y kobolds bailando una danza ritual de falda de hierba desordenada, era una farsa bastante divertida. Todos los días al amanecer, Little Red podría disfrutar de una actuación cómica tan extraña, y siempre aplaudía con deleite. Para los hombres lagarto, poder usar un artefacto sagrado para convocar a un dragón rojo inmemorial fue una gran sorpresa y un gran temor. Cuando el gran chamán Mo de la generación actual descubrió que la piedra del corazón rojo sangre que se había transmitido de generación en generación podría usarse para convocar dragones, ya era una sorpresa inesperada para toda la tribu de los hombres lagarto. Junto con la brujería psíquica de los hombres lagarto y las técnicas secretas para domar bestias, el poder de la tribu de los hombres lagarto aumentó explosivamente. Sin embargo, este artefacto sagrado en realidad logró convocar a un dragón rojo inmemorial hace solo unos días. Esta fue una gran sorpresa para los hombres lagarto, hasta el punto en que no pudieron soportarlo más. Todos los dragones malvados tenían grandes apetitos. Fue precisamente por sus poderosos instintos depredadores que pudieron convertirse en señores demonios. Un solo territorio no podría soportar más de un dragón, incluso si fuera un dragón macho y una hembra. Por cierto, era común que los dragones fueran más fuertes que los dragones masculinos. Por eso era bastante normal que un dragón macho expulsara a un dragón macho por aparearse, ya que Dragon City era un lugar de reunión para los dragones, definitivamente habría una gran cantidad de especies vasallas que los sirvieron. Por lo menos, los dragones no tendrían que cazar personalmente para comer. Incluso Little Red, que vivía en Sulphur Mountain City, todavía tenía docenas de mantícoras y buitres demoníacos bajo su mando. Toda la montaña trasera era su coto de caza. Muy bien, después de decir tanto, solo quería demostrar una cosa. El apetito de Little Red era realmente aterrador. Entonces, ¿qué pasaría si comiera un cordero para comer? Otros comieron una vaca de un bocado. Esta vez, Little Red no era un soldado voluntario que trajo sus propias raciones. No tenía ninguna intención de ahorrar para su empleador. Como había contratado a un dragón, al menos debería asegurarse de que estaba llena. No era fácil cazar en el abismo del caos, pero este dragón malvado era muy exigente con su comida. No comía a criaturas que estaban demasiado demonizadas en el abismo del caos, e incluso tenía que cocinar alimentos con especias y condimentos.
No importa si era un cazador o un chef, todos se enfrentaron a la prueba más severa. La lamentable tribu de los hombres lagarto estaba usando las raciones de toda la tribu para alimentar a este aterrador dragón. Hubiera estado bien si la reina del dragón rojo solo hubiera pedido comida. Sin embargo, el problema era que la reina del dragón rojo tenía requisitos aún más altos. Incluso pidió vino. El vino era considerado un lujo en el abismo del caos. Sin embargo, un solo barril de vino fuerte que podría durar 10 enanos durante una semana solo tomaría un sorbo para la reina del dragón rojo. No solo eso, la tolerancia al alcohol de esta reina del dragón rojo era ridículamente alta. Cada vez que alguien la invitaba a comer, pedía más de 100 barriles de vino. Por la mañana, bebía varias docenas de barriles de vino. En cierto modo, se podría decir que Einmetzos vivía aún más libremente que en el plano mortal ahora que se había levantado la restricción de alcohol. Era solo que la tribu de los hombres lagarto tenía que sufrir. El líder de los hombres lagarto de Bloxpear, Greyblade, hizo algunos cálculos cuidadosos. Si la reina del dragón rojo realmente tuvo una pelea con ella, considerando lo poderosa que era la reina del dragón rojo cuando luchó contra ese poderoso caballero sagrado, ni siquiera toda su tribu sería rival para ella. El resultado final fue que toda su tribu se convirtió en los subordinados del dragón rojo inmemorial. Trabajaron duro para servirla. Cazaban animales salvajes para ella y compraban vino para ella. Incluso tenían miedo de que se aburriera hasta el punto de buscar algo que hacer, por lo que organizaron ceremonias de sacrificio y espectáculos de danza para que aliviara su aburrimiento. ¿Por qué el equipo de Dios dejado por nuestros antepasados convocó a un dragón tan poderoso? ¿No había solo unas pocas bestias dragón antes? Incluso los dragones negros ordinarios no escuchan la invocación de este equipo de Dios. ¿Por qué vino un dragón rojo inmemorial? Era un corazón de piedra que era tan grande como una persona. Era tan realista que parecía vivo. Sin embargo, estaba cubierto por una capa de piedra que parecía escamas. Hace 10 años, Greyblade, que no era el líder de la tribu en ese momento, descubrió accidentalmente el maravilloso uso de este dios equipment. Mientras goteaba una gota de sangre sobre la piedra, el corazón temblaba ligeramente como si estuviera latiendo como un corazón real. Emitiría vibraciones místicas que atraerían a las bestias dragón cercanas para escuchar las órdenes del dueño del equipo de Dios. Y así, Greyblade, que había obtenido el dedo dorado del equipo de Dios, fue promovido continuamente. Se convirtió en el CEO y se casó con una mujer hermosa, rica y hermosa, quiero decir, mató al líder de la tribu anterior, se casó con la segunda esposa del líder de la tribu anterior y se convirtió en el nuevo líder de la tribu. Parecería que las relaciones de los hombres lagarto también eran bastante caóticas. Pero pronto, Greyblade descubrió las limitaciones de este equipo de Dios. Si bien era bastante atractivo para las bestias dragón de bajo nivel, solo daría una ligera impresión favorable a las bestias dragón de nivel superior. Cualquier bestia dragón de nivel superior no podría responder al equipo de Dios en absoluto. De hecho, sería bastante fácil causar un desastre para los hombres lagarto. Afortunadamente, o tal vez desafortunadamente, no importa cuánta sangre se vertiera en el corazón, los dragones ni siquiera lo mirarían. De hecho, la sangre incluso haría que los dragones se sintieran incómodos y tendría el efecto de alejarlos. Y ahora, este equipo de Dios en realidad convocó a un dragón rojo inmemorial, y a una reina dragón roja increíblemente amigable. Esto era lo mismo que gastar casualmente $2 para ganar un gran premio de 30 millones. La felicidad llegó tan rápido que fue casi increíble. Soy el líder de la tribu elegido por los cielos. Yo gobernaré sobre toda esta dimensión. En aquel entonces, Greyblade había sido tan alegre y ambicioso. Pero ahora, Greyblade estaba bastante confundido mientras se paraba frente al altar. En aquel entonces, se había llenado de alegría cuando vio a Einmetzos y su ambición de gobernar sobre toda la dimensión. Ahora, estaba lleno de arrepentimiento sin fin. No fue necesariamente algo bueno convocar a un luchador tan fuerte. Líder de la tribu, si continuamos así, nuestra comida de invierno... Lo tengo, deja que continúen comprándolo. Si no es suficiente, entonces ve a robar un poco más de los hongos. Bien, compra un poco más de carne mágica. Ese dragón no quiere comerlo, así que podemos guardarlo para el invierno. Líder de la tribu, no tenemos suficiente alcohol otra vez... Ve a comprar algo en el mercado de Onibaba. ¿Tenemos más monedas de alma en el almacén? Líder de la tribu, el dragón rojo piensa que nuestros ogros bailarines son demasiado feos. Ella piensa que el canto del viejo chamán es terrible.
Ve al mercado de Onibaba y compra algunos esclavos bonitos. Los elfos son los mejores, el equipo de caza también debería ir a buscar algunos. ¿Por qué están todos ustedes parados? Ve a buscar algunos. Líder de la tribu... habla. Greyblade estaba tan enojado que estaba a punto de explotar. Pero cuando pensó en las afiladas uñas del dragón rojo que eran incluso más grandes que las suyas y la terrible reputación del dragón rojo, solo pudo soportarlo. El dragón rojo dijo que quiere comer un toro de la muerte a la parrilla para el almuerzo. Además, piensa que es demasiado ruidoso y quiere que alguien cante su canción de cuna, correcto. Ella piensa que vivir en la montaña es demasiado simple y crudo. Quiere saber cuándo se terminará su cueva del dragón. En este momento, Greyblade realmente quería derribar su trono como líder de la tribu. ¿Qué era un toro de la muerte? Era una criatura clasificada como leyenda que mataría a cualquiera que mirara. Un dragón rojo inmemorial podría considerarse un manjar, pero ¿podrían los hombres lagarto cazarlo? ¿Cueva del dragón? ¿Una cueva de dragones del dragón rojo inmemorial? Incluso vender la tribu Bloxpear probablemente no sería suficiente. ¿Arrullo? Eso parecía posible. Greyblade negó con la cabeza. Sería mejor si menos personas supieran sobre este asunto vergonzoso. Apretando los dientes, decidió levantarse y cantar personalmente una canción de cuna al dragón rojo. Líder de la tribu... de cierre. ¿Y ahora qué? ¿No pueden todos tomar sus propias decisiones? Finalmente, Greyblade explotó. Pero luego, notó que el hombre lagarto tenía una expresión aterrorizada mientras señalaba algo no muy lejos. Ese caballero santo súper fuerte del otro día viene. Bostecé mientras miraba a los cientos de hombres lagarto que me rodeaban. Ni siquiera pude reunir la energía para hacerlo. Pequeño rojo. Tu mamá te está llamando a casa para cenar. Y así, me levanté y grité algunas palabras extrañas. Con el hechizo de amplificación, mi voz resonó en todo el valle. Vete a casa a cenar. Vete a casa a cenar. Aunque sonaba ridículo, sabía que Little Red podía entenderme. La llamé directamente por su apodo y la llamé a casa para cenar. Le dije que estaba cansado de ella y que debía darse prisa y lidiar con sus problemas para que pudiéramos continuar nuestro camino. Maldito caballero santo. ¿De verdad te atreves a humillarnos mientras estamos en un estado debilitado? Mis siervos, necesito poder. Equipo de Dios. Date prisa, dame el equipo Dios de los dragones. No solo me entendió, sino que incluso aprovechó la oportunidad para obligar a los hombres lagarto a entregar el equipo de Dios. Un rugido de dragón devastador reverberó en todo el mundo. Sonaba bastante majestuoso, pero si uno pensaba en el contenido del rugido, era obvio que estaba tratando de aprovecharse de la desgracia de los hombres lagarto. Parece que tendré que cooperar con ella por última vez. Bostecé de nuevo mientras miraba a los guardias de los hombres lagarto acobardados a mi lado. Luego, levanté mi martillo de batalla y comencé a convocar una ola de luz sagrada en forma de ola. Mal. Tu fin ha llegado. Despreciables hombres lagarto, déjame limpiar tus pecados. El juicio del Hades te espera. Dragón malvado, tú serás el siguiente. La luz sagrada prevalecerá. Un poderoso pilar de luz con un aura aterradora atravesó las nubes, teniendo incluso las nubes del color del santo light. Mi nivel de poder había aumentado una vez más del rango santo al mito. Mi línea de sangre de doble diamante y mi cuerpo físico contenían un alma poderosa. El alma representaba la capacidad de excavar la esencia y el nivel del poder de uno. Además, tenía una poderosa línea de sangre y un cuerpo físico que podía soportar el poder. El yo actual era mucho más fuerte que Amullo, quise decir que era mucho más fuerte que el emperador Yongye de antaño. Incluso si el emperador Yongye de su día aparecía frente a mí, confiaba en que podría derrotarlo uno a uno. Sería extraño si un mago no muerto no trajera a sus subordinados para luchar contigo uno a uno. El gato tonto replicó decisivamente, pero también me recordó su existencia y así, la levanté, la tiré y grité en voz alta sus líneas. Sal, bestia ángel. Super evolución de la bestia ángel. Santa bestia ángel. Y así, la bola de gato seguía cambiando de forma a medida que rodaba en el aire. En un destello de luz sagrada cegadora, apareció una bestia ángel divina vestida con ropa vergonzosa. La transformación forzada fue realmente útil. Eloise es realmente útil. Roland. Solo espera, a través de nuestra conexión con el alma, ignoré por completo sus rugidos histéricos. Había muchos caballeros santos de alto nivel que eran capaces de convocar encarnaciones de ángeles. Sin embargo, esto normalmente requeriría un contrato con el ángel correspondiente.
Al considerar mi relación con la luz sagrada, prefiero ser tranquilamente un caballero solitario y guapo. Si realmente quería ser una bestia ángel santa, entonces podría hacerlo yo mismo y transformarme en una bestia ángel santa. La apariencia de la bestia ángel fue bastante agradable. Era un diseño clásico con la bestia ángel como plantilla y la imagen de un ángel femenino en mi memoria. Fue bastante agradable a la vista. En cuanto a las orejas de gato extra esponjosas, ¿alguien me creería si dijera que no es mi pasatiempo personal? ¿Mirándome? ¿Mirándome? Si me miras de nuevo, te convertiré en un Tyrannosaurus mecha la próxima vez. A pesar de que me miró enojada, Eloise aún completó la tarea que le di. Bueno, no sería incorrecto decir que ella lo completó. Después de todo, arrojarla para ser un objetivo para burlarse no requería ninguna habilidad especial. Antes de que el caballero santo atacara, el santo ángel que convocó cargó primero. Cuando los residentes del abismo del caos recordaron las leyendas de estas criaturas aterradoras en el sangriento campo de batalla, no pudieron mantener la calma y atacaron instintivamente. Flechas, brujería y espadas largas. En ese instante, Eloise recibió el trato más cálido de los residentes del abismo del caos. Nunca esperé que Eloisa tuviera un lado tan heroico para ella. Ella ignoró directamente los ataques de la bestia del santo ángel y se transformó en un meteorito que voló horizontalmente. Dejó un rastro de luz en el aire mientras rompía innumerables obstáculos como si fuera un rey bárbaro. No te dejes engañar por cómo siempre la traté como una linda bola de gato o algo así. En realidad, Arlois fue bastante útil. Desde que Arlois todavía era una encarnación de Slime, sus habilidades defensivas ya habían sido asombrosas. Los lobos tenían poderosas habilidades de absorción y eran inmunes al daño físico. Ella era una mascota mágica diseñada para ser utilizada como escudo de carne. Y ahora que había alcanzado la mitad del rango de mito, esto significaba que había eliminado todas sus restricciones. Arlois estaba ahora cerca de su fuerza máxima. La última vez, eché un vistazo a su estadística de resistencia. Según los cálculos de mi sistema, su estadística de resistencia en realidad había superado 50, superando con creces la de Little Red. ¿Qué tan aterradora fue esta estadística? Aunque también tenía cero talento en el combate cuerpo a cuerpo, sería imposible matarla sin alguna habilidad. Parece que puedo desarrollar aún más habilidades nuevas para ella en el futuro. Escudo de gato, casco de gato, muñeca de paja de gato, muñeca inflable de gato. Déjame hablar sobre la muñeca de paja que tomó prestadas flechas del bote de paja. Voy a luchar contigo hasta la muerte. La bestia ángel voló de regreso y envió a un grupo de personas volando nuevamente. Cuando estaba a solo un pie de mí, sonreí y chasqueé los dedos. Miau. Y luego, la furiosa y vengativa bestia ángel se transformó en un lindo gato mascota que se lanzó a su amo. Miau miau miau. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué solo puedo maullar como un gato? Tos, definitivamente no modifiqué, actualízate mientras dormías. Parece que esta habilidad todavía funciona normalmente, no te quejes. Ahora eres un medio no muerto de rango épico. ¿Quién sabe cuánto tiempo más este contrato de mascota mágica puede restringirte? Esto es solo una medida de seguridad necesaria. Miau 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 miau. Roland. Maldito soltero. Te sirve bien para estar solo por el resto de tu vida. ¿Qué? No entiendo el lenguaje de los gatos. Miau 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 miau. Entonces, ¿cómo me entendiste hace un momento? Exclamación de cierre, paréntesis de cierre, HMPH. Aparte de quejarse, ¿qué más puedes hacer? Depresión, disgusto, ira. Finalmente, Eloisa explotó. Se abalanzó sobre la cabeza de Roland y comenzó a morder. Roland se puso instantáneamente el casco de metal encantado más 12. En realidad, había estado sosteniendo el casco de metal todo este tiempo. Qué desvergonzado, tos, inteligente. Parecía que se había preparado durante mucho tiempo para esto. Miau 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 miau. Esta vez, fue realmente un gato maullando desesperado. O, debería decir, un gato llorando. Eloise estaba llorando. La reina de Bansees estaba llorando. Roland había hecho algo grande otra vez. Había ganado. Había obtenido una victoria completa en su batalla contra su gato mascota. Actualmente estaba montado en su gato mascota y mostrando con orgullo su victoria. A su alrededor había hombres lagarto que estaban asombrados de verlo. No te dejes engañar por él. ¿Te has olvidado del contrato de la mascota mágica? Él puede entender.
Finalmente, incluso el sistema no podía soportar ver a este gato burlarse más. Mientras Roland todavía se burlaba de su gato, dos visitantes desconocidos llegaron al palacio del dios serpiente en la misma dimensión. A juzgar por lo respetuoso que era el cuerpo principal del dios serpiente, estos dos visitantes eran figuras increíblemente importantes. Su llegada también significó que el tiempo libre de Roland había llegado a su fin. Roland Mist, el señor del diablo. Escuché que hay noticias sobre él aquí. Tal vez el mundo todavía no sabía acerca de la batalla del Hades, pero estaba tan extendida y de tan largo alcance que estaba destinada a ser registrada en la historia de Aichi. El surgimiento de una nueva tercera facción, la facción de la Orden se dividió, y la facción del Caos perdió la voluntad del Caos y varios dioses principales del Caos. Obviamente, ninguna de las facciones fue la ganadora. Sin embargo, entre todos los perdedores, hubo una facción que definitivamente sufrió las mayores pérdidas. Esos eran los demonios. Los señores del diablo más antiguos habían desertado. La mitad de los 9 señores del diablo se habían ido, junto con más de la mitad de los demonios inmemoriales. Los demonios que habían sobrevivido durante tantos años eran todas élites y miembros centrales de la jerarquía del diablo. Hubiera estado bien si solo los miembros fundadores y centrales se hubieran ido, pero la parte más ridícula fue que la fuerza de combate de alto nivel se había reducido considerablemente. Originalmente, como la facción más fuerte en los planos inferiores, los demonios eran mucho menos numerosos que los demonios. Sin embargo, 3 de sus 9 señores del diablo eran existencias de nivel dios principal, lo que hizo que las otras facciones les temieran increíblemente. El señor de las mentiras Camiltías, el señor de la desesperación Eimor, y el señor de la tiranía Sarwenstam fueron todas fuentes famosas del mal en todos los planos. Pero ahora, 2 de ellos se habían unido a la facción Hades, junto con otros 2 señores del diablo. Toda la facción del diablo ahora solo tenía un señor diablo de nivel de dios principal, Sarwenstam, y 4 señores del diablo de nivel inferior. Decir que su fuerza general se había reducido a la mitad sería un consuelo. ¿Qué significó que 2 de los 3 dioses principales se hubieran ido? Sin mencionar que Sarwenstam y su facción eran los más débiles entre los señores del diablo para empezar. Se podría decir que la fuerza de combate de alto nivel se había derrumbado instantáneamente. Y esta fue solo la primera ola. Los demonios inmemoriales se habían ido en grandes cantidades. Muchas organizaciones bien organizadas habían perdido a sus líderes y miembros principales, convirtiéndose en nada más que cáscaras vacías. La experiencia de los demonios en la intriga y la organización había quedado completamente paralizada. La fuerza de combate general de los demonios era probablemente menos del 20% de lo que había sido hace 7 años. Los planos inferiores no eran un lugar pacífico y amoroso. Si una facción se debilitaba repentinamente, lo que les esperaba definitivamente no sería una asistencia pacífica y amorosa. En cambio, serían lobos hambrientos con malas intenciones. A pesar de que los demonios habían reaccionado lo más rápido posible y se habían retractado furiosamente de sus defensas. A pesar de que tenían la organización más destacada en todos los aviones y eran extremadamente obedientes, todavía sufrieron tremendas pérdidas en esta calamidad. No solo eso, la traición de los demonios primordiales a toda la facción del caos les hizo perder instantáneamente la protección y las bendiciones del abismo del caos. Esta fue la razón por la que muchos lugares en el viejo infierno colapsaron y aparecieron grietas dimensionales. Algunos de los poderosos demonios que confiaron en las bendiciones del abismo del caos para crecer incluso perdieron niveles de poder. Los demonios no eran buenas personas. Cuando se dieron cuenta de que sus socios de repente se habían vuelto mucho más débiles, varios de los dioses supremos demoníacos fueron tentados. Y así, comenzó una fiesta de matanza. Los anfitriones eran los demonios y los dioses malvados del caos, y los invitados que invitaron incluso incluían dioses de la batalla de la orden. Ambas partes acordaron tácitamente dividir el territorio y los recursos de los demonios. Después de esta fiesta para los otros residentes del abismo del caos, se perdieron todas las fortalezas estratégicas en las primeras capas del abismo del caos. Casi la mitad de los portales dimensionales del abismo del caos fueron incautados. Todos los demonios sobrevivientes se retiraron al viejo infierno. Los demonios se redujeron repentinamente de la facción más poderosa del abismo del caos a una facción media-baja. Al considerar los rencores acumulados de la gloriosa era del abismo del caos, un fénix sin sus plumas no era mejor que un pollo. Esta facción de tamaño mediano tendría dificultades. Aquellos con rencores tomarían venganza, mientras que aquellos sin rencores tomarían parte del botín.
Para los demonios que habían sobrevivido a la calamidad, sus vidas se habían vuelto cada vez más difíciles en los últimos años. Naturalmente, odiaban a los señores del diablo que más habían traicionado su confianza. En realidad, muchas personas sentían que era ridículo hablar de confianza, ya que los demonios veían la traición y el engaño como su gloria. Sin embargo, los demonios también tendrían rencores y descargarían su ira en los demás. Sin embargo, 3 de los antiguos señores del diablo ahora se habían convertido en los señores del diablo del Hades. Si querían venganza, tendrían que derrotar al Hades. Todos sus rencores fueron transferidos al último señor del diablo, Ilmisya, la reina de las tentaciones. Ilmisya fue el agente doble más destacado de la historia. Ella había traicionado tanto al abismo del caos como al Hades. Ahora, ella vivía bastante bien bajo la protección del príncipe del abismo Caruenz. Incluso si los demonios quisieran venganza, tendrían que pedirle permiso a Caruenz. El actual Caruenz era uno de los individuos más populares en el abismo del caos. Los demonios no estaban seguros de poder provocar al actual príncipe del caos. Sin embargo, si no se vengaran, sus subordinados perderían su moral. De hecho, era bastante inconcebible que la moral de toda la especie del diablo fuera tan baja. De hecho, algunos demonios a menudo optaban por renunciar a sus acumulaciones pasadas y transformarse en demonios. Toda la especie vacilaba en el viento y la lluvia. Realmente necesitaban buenas noticias para animarlos. Esta vez, los demonios encontraron una oportunidad. El hermano mayor de Caruenz, Roland, ha llegado al abismo del caos. Si lo usamos como rehén, deberíamos poder intercambiar por Ilmisya. Desde cierto punto de vista, esto era lógico. Sin embargo, si Roland supiera que estaba siendo perseguido por demonios debido a la mujer de Caruenz, probablemente se sentiría bastante incómodo. Y desde un punto de vista diferente, Roland fue la razón principal por la que los demonios estaban disminuyendo, ya que él era el cerebro detrás de todo el Hades. Vengarse de él no estaría nada mal. Dios Serpiente Boca, respetamos tu autoridad sobre esta dimensión, pero por favor no nos pongas las cosas demasiado difíciles. Incluso si nuestra especie no está en una buena situación en este momento, todavía tenemos suficiente poder para interferir con las dimensiones cercanas. El orador era un hombre grande y tuerto. La mitad de su cuerpo era anormalmente musculoso y estaba atado en pesadas cadenas negras. La otra mitad de su cuerpo era tan delgada como la de un enano, pero llevaba un hacha de batalla de dientes de sierra. Era el general de Bloodwar de la especie del diablo, el demonio Berserk Slaughter Salor. Un demonio, Salor no era bueno. Eso fue porque no sabía cómo mentir o traicionar a los demás. Pero, por otro lado, la razón por la que pudo sobrevivir durante tanto tiempo en la sociedad de los demonios fue debido a sus logros de combate puro y su viciosa intención asesina. Después de todo, si el comandante de todo un ejército fuera astuto, no habría necesidad de luchar. Hace 7 años, Salor había sido el comandante general de la Fortaleza de la Guerra de Sangre, un individuo importante comparable al gobernante de una dimensión. Pero ahora, no solo había perdido su fortaleza, sino que había perdido su posición como comandante de la Guerra de Sangre. Incluso su pierna derecha había sido reemplazada por una pierna protésica de metal. Se podría decir que está medio lisiado. Aún así, Salor todavía solicitó agresivamente la ayuda del dios serpiente, como si fuera el verdadero gobernante alta dimensión. El verdadero cuerpo del dios serpiente Boca tenía varios metros de largo. A pesar de que actualmente estaba en forma humana, su mirada helada aún podía matar instantáneamente a cualquier mortal. Parecía una serpiente de cascabel que tenía 3 metros de altura en forma humana. Su cuerpo de 3 metros de altura estaba cubierto de escamas doradas. Aunque se parecía bastante a los hombres lagarto, definitivamente no era de la misma especie. El dios serpiente permaneció en silencio mientras enfrentaba la actitud agresiva de los demonios. No quería ayudar a los demonios, a pesar de que los demonios ya le habían hecho promesas increíblemente tentadoras. No tienes que pensar demasiado. Solo necesitamos que nos ayudes a recopilar información. Déjenos el resto a nosotros. Incluso si esa persona es tan dominante y arrogante, no importa cuán arrogante sea esa persona, no te causaremos problemas. Así es, Boca no estaba interesado en la vida o la muerte de Roland en absoluto. Solo estaba sopesando las recompensas que podía obtener, así como los posibles riesgos, los riesgos de ofender a Caruenz. El príncipe del abismo era ahora una de las existencias más fuertes del abismo del caos. También era famoso por ser voluntarioso. Ya había matado más de una docena de señores demonio.
Obviamente no valía la pena ofender al príncipe del abismo por el bien de los demonios que ya eran débiles. ¿Esta es la voluntad del señor Diablo? Yo soy el señor del Diablo. Represento la voluntad de todos los señores del Diablo, incluido Sharuenstan. Y esta vez, el famoso maníaco de la matanza Salor ni siquiera era el comandante de esta expedición. La que realmente estaba a cargo era la fría flor del diablo debajo de la capa. Señor de las maldiciones Lasnina. Lasnina había sido anteriormente la amiga cercana y amante de la reina de las tentaciones Ilmisya. Pero ahora, ella había herido personalmente a la hermosa diosa de la venganza. La apariencia de Lasnina significaba que los demonios estaban saliendo con toda su fuerza. Estaban dispuestos a pagar cualquier precio para capturar a Roland. Desafortunadamente, Boca se negó a ceder. Era obvio que los demonios no estaban dispuestos a darle suficientes fichas de negociación. No actuaría hasta que viera lo que quería. Si los demonios estuvieran buscando a Roland en el plano mortal, incluso si Boca no interfiriera, los demonios solo podrían encontrar una aguja en un pajar ya que no tenían suficiente mano de obra. De repente, Snake God Boca se detuvo. Su cabeza de serpiente en realidad reveló una expresión de asombro. ¿Mi sacerdote está orando por mi poder? ¿Un caballero santo humano del abismo del caos? Mi luz sagrada de invocación iluminó todo el cielo. Por encima de las nubes, las ilusiones de ángeles y dragones seguían chocando. Solo el poder desbordante seguía soplando las nubes circundantes. Esta fue una batalla increíblemente intensa. Pero en realidad, bajo la cobertura de la luz sagrada, le conté en secreto a Little Red mi nuevo plan. Eso significa que tenemos que cambiar nuestros planes. Tenemos que apresurarnos al piso 100 y reunirnos con Adam y los demás. Ha pasado tanto tiempo, y Marguerite debería haber traído a ese idiota con ella luego. Iremos a buscar a ese dios sol de la generación anterior. No tenía la intención de jugar lentamente con los residentes locales. Ya me había quedado en este pantano húmedo y frío del abismo del caos durante casi un mes. Los hongos ya crecían en mis botas. Teniendo en cuenta el clima en este maldito lugar, era probable que fueran hongos venenosos. Un equipo de Dios. Hacia mi solicitud, la respuesta de Little Red fue simple y directa. Miró el lado inferior izquierdo por el rabillo del ojo. Allí, el jefe de los hombres lagarto de ojos rojos todavía estaba saltando, como si estuviera muy ansioso al ver que su dragón rojo estaba en desventaja. Parecía que Little Red había puesto completamente sus ojos en el equipo de Dios que podía controlar a los dragones. Lo que quería decir era que definitivamente no se iría hasta que me ayudara a obtener el equipo de Dios. ¿Qué es eso? Tenía bastante curiosidad. Little Red no era un novato que nunca antes había visto un equipo de Dios. ¿Qué equipo de Dios podría tentarla hasta tal punto? Es muy probable que sea el corazón de algún dios dragón supremo inmemorial. Tal vez algún antiguo dios dragón murió en el abismo del caos. Ese corazón es muy adecuado para mí. Es probable que el corazón contenga el conocimiento y la experiencia de ese dios dragón. Inmediatamente me di cuenta. Los dragones eran famosos por su larga vida útil, pero también eran famosos por su lento progreso. Además de perder el tiempo, también podrían cultivarse por su cuenta. Por supuesto, no dejarían pasar ninguna oportunidad de mejorar. El proceso de crecimiento de los dragones fue ligeramente especial. También fueron capaces de transformar sus conceptos en verdaderas armas clasificadas por mitos. Pero para ellos, ¿qué material precioso podría compararse con sus propios cuerpos físicos únicos? Sus conceptos mejorados a menudo se fusionaban con alguna parte de su cuerpo físico. Cuando un dragón moría, sus huesos y carne se pudrían con el tiempo. Sin embargo, los órganos que una vez habían contenido sus conceptos generalmente se conservarían durante un tiempo increíblemente largo. Esta era la razón por la cual el cadáver de un poderoso dragón era un tesoro. La herencia de un rey dragón o dios dragón valdría decenas de millones de monedas de oro. Durante este período de tiempo, Little Red había descubierto la naturaleza de la herramienta de Dios, y sintió que esta era una rara oportunidad. Sin embargo, no se atrevió a usar la fuerza y se volvió cada vez más restringido. El altar de los hombres lagarto donde se almacenaba el corazón estaba vigilado las 24 horas del día, e incluso había maldiciones y alarmas de brujería. No eran del mismo sistema, por lo que era muy difícil eliminarlos por completo. Si los hombres lagarto destruyeran el corazón tan pronto como se acercara, ni siquiera le quedarían lágrimas para llorar. Los hombres lagarto no podrán destruir esa cosa, ¿verdad? ¿Quién sabe? Por si acaso no fue fácil para mí poner mis manos en el ojo de dragón del dragón primordial, pero Anne me lo disparó con una patada poderosa.
Cuando lo recuperé, se convirtió en un balón de fútbol. Estaba tan triste. ¿Es por eso que colgaste a Anne durante medianoche? Si fuera yo, ya habría tirado ese mocoso a la sartén. Deja de presumir. Eres incluso mejor para malcriar a los niños. ¿Todavía tienes la intención de alargar las cosas con Eliza así? Si no te decides y tomas una decisión, ten cuidado de no cruzar la línea. Al final, ¿terminarás con ese cuchillo? Hacha, no pude evitar sonreír irónicamente cuando escuché esto. Todavía podía lidiar con otras cosas, pero realmente no podía lidiar con una situación tan desordenada. Afortunadamente, Eliza todavía estaba en la tierra de la primavera. Podría alargar las cosas un poco más y esperar que ella pudiera entenderme, ¿entiendes? Probablemente me entendió hace mucho tiempo. Ella simplemente no está dispuesta a dejarlo oír. Por cierto, ¿están actuando así? ¿No estamos en guerra? ¿Por qué hablas de la educación de los niños? Incluso si estás actuando, ¿no deberías al menos ser un poco más serio? Todos, sean más serios. Estamos en guerra. Finalmente, no pude soportar mirar más. Eso no fue un error tipográfico. Entonces, ¿por qué era un sombrero? Desde que terminé de burlarme del gato, nunca había sacado sus afilados dientes de mi cabeza. Desde lejos, parecía que un sombrero con orejas de gato estaba en mi cabeza. Sin embargo, en realidad fue tan doloroso que tuve que arrojar constantemente luz sagrada sobre mi cabeza. Si esto fuera un juego en línea, no solo sufriría el desaliento del sangrado, sino que también recibiría notificaciones de daño constante de 1 y ocasionalmente, también aparecía un 167 verde. Estaba luchando desde lejos en el cielo porque tenía esta guillotina voladora en mi cabeza, así que probablemente no podría ser serio sin importar qué. Y ahora, el recordatorio de Arlois me hizo recordar lo que tenía que hacer. Necesitaba obtener rápidamente el corazón de Little Red y luego darme prisa y dejar esta dimensión. Por alguna razón desconocida, seguía sintiendo que estaba siendo blanco de algo. Este fue un sentimiento siniestro e instintivo. Los instintos de un individuo poderoso a veces podrían ser un tipo de arma. Mis premoniciones de desgracia también fueron increíblemente precisas. ¿Es esta tu experiencia personal como Jinx? ¿O son tus instintos de ser perseguido? Cállate y obedientemente ve a ser tu sombrero. Me dolía la cabeza por todas las mordeduras, y arrojé un poco más de luz sagrada sobre mí mismo. Me froté la barbilla, que finalmente estaba empezando a tener algo de pelo, y tomé mi decisión. La mejor manera de obtener un corazón completo es hacer que se entreguen a mí. Entonces, sonrió a Little Red y entendió todo en su corazón. Ah. Maldito caballero santo y dios de la luz sagrada, en realidad están descendiendo con fuerza al abismo del caos. Justo frente a la audiencia, un gigante de la sombra proyectado por Orilight sobre las nubes convocó una espada gigantesca que cortó brutalmente el cuerpo del dragón. El dragón rojo gritó de dolor mientras la sangre brotaba como lluvia y caía directamente. Al momento siguiente, el gigante de la luz sagrada miró hacia abajo, una luz blanca atravesó el cielo y descendió rápidamente como un meteorito. Líder de la tribu. Auge. Los gritos de los hombres lagarto se mezclaron con el sonido de una explosión. Cuando el humo se disipó, apareció un gran cráter entre los pies del líder de los hombres lagarto. El líder de los hombres lagarto tenía una expresión aterrorizada mientras miraba hacia abajo. Había estado a solo 1 metro de ser destrozado. La posición del líder de los hombres lagarto, así como todas las hermosas hembras de los hombres lagarto, habían sido aprovechadas por otra persona. El líder de los hombres lagarto levantó la cabeza y vio que el caballero santo con alas de luz parecía estar mirándolo. Era como si una bestia mágica estuviera inspeccionando a su presa que acababa de escapar. La obvia intención asesina del líder de los hombres lagarto parecía estar justo a su lado a pesar de que estaba tan lejos. Al instante sintió un escalofrío en su columna vertebral mientras temblaba por todas partes. Date prisa, dáselo a ella. Dale ese corazón. El líder de los hombres lagarto había hecho sus cálculos. Si muriera ahora mismo, probablemente no le quedaría nada. Si pudiera ayudar al dragón rojo a derrotar al caballero sagrado, incluso si el dragón rojo decidiera volverse contra él, al menos todavía estaría vivo. ¡Bum! Auge. Varias granadas más de luz sagrada descendieron y explotaron por todas partes. Esta vez, parecía ser un ataque a Oe. Date prisa y dáselo a ella. Los hombres lagarto rugieron ansiosamente mientras se movían a 4 patas. En solo un instante, la piedra del corazón de color blanco grisáceo fue enviada a donde había caído el dragón rojo.
Por supuesto, el Caballero Santo no solo vería cómo los hombres lagarto tenían éxito. En este momento, 4 dragones negros adultos volaron repentinamente desde las nubes y escupieron un aliento verde letal al Caballero Sagrado. Incluso los extras habían aparecido. Mientras los hombres lagarto perdieran su equipo de Dios, los dragones convocados se dispersarían naturalmente, y su ambición de gobernar sobre el plano mortal se convertiría en nada más que una burbuja. Y mientras completara esta misión, podría encontrar a los enanos que ya no tendrían que preocuparse por mí y abandonar este plano mortal. Date prisa y dámelo. Podré, justo cuando Little Red estaba a punto de obtener el equipo de Dios con el que había estado soñando, 2 figuras altas con capas aparecieron en el cielo. ¿De verdad lo encontraste tan fácilmente? Tal vez incluso los asesinos no esperaban que tuvieran tanta suerte. O tal vez debería decir que Roland tuvo tan mala suerte. Desde el principio, habíamos estado observando al sacerdote demonio que actualmente estaba orando al dios serpiente. Había estado constantemente convocando a las artes divinas, pero nadie lo tomaba en serio. Eso fue porque los dioses malvados del caos eran fundamentalmente diferentes de los dioses de la orden. Los dioses malvados del caos eran dioses primordiales que podían avanzar por sí mismos y no confiaban demasiado en el poder de la creencia. Pero, por otro lado, también carecían de un sentido de responsabilidad hacia sus creyentes. Así es, un sentido de responsabilidad. Aunque sonaba bastante extraño, a menudo habría algún tipo de contrato o relación misteriosa entre los dioses y los creyentes mortales. Los dioses de la orden y sus creyentes eran como una compañía registrada y formal. Los beneficios y el tratamiento eran claros, y el negocio, el espíritu y las reglas de la compañía estaban claros. Incluso había margen de mejora. Si los sacerdotes hicieran un excelente trabajo, el rendimiento de la compañía aumentaría, y el nivel de poder de Dios, compañía, aumentaría en otro nivel. Los creyentes y sacerdotes también recibirían la bendición de Dios, lugares para difundir su religión y autoridad a cambio. Pero si la empresa colapsaba, o Dios moría, todos los empleados naturalmente perderían sus empleos. Y en este aspecto, los dioses malvados del caos que ya no estaban sujetos al orden y las reglas eran completamente diferentes. Los dioses malvados del caos y sus cultistas malvados eran como una compañía negra secreta, ilegal e ilegal. El jefe no establecería reglas claras, y todo sería decidido solo por él. Mientras tanto, el objetivo de la compañía era hacer rico al jefe y mejorarse a sí mismo. Los empleados no eran más que herramientas sin garantías. Esto resaltó la diferencia fundamental entre los dioses malvados del caos y los dioses de la orden. Los dioses de la orden eran como compañías legales que competían en el mercado. Aparte de muy pocas situaciones, tuvieron que competir legalmente de acuerdo con las reglas, compitiendo en la gestión, y así sucesivamente. Pero, en lugar de que operen las compañías ilegales de los dioses malvados del caos, sería mejor robarlas y robarlas directamente. Robar un concepto divino, la divinidad y devorar a un dios débil sería más efectivo que los miles de años de acumulación de los dioses de la orden. Era por eso que los dioses malvados del caos eran mucho más agresivos que los dioses de la orden. En tal situación, la gran mayoría de los dioses malvados veían a sus creyentes como herramientas útiles, o más exactamente, esclavos que voluntariamente les ofrecían sacrificios. Mientras se lograra su objetivo, ¿a quién le importaría si las herramientas eran buenas o malas? Solo mira a Rose desde el pasado. Ni una sola orden de Dios permitiría que sus adoradores se mataran entre sí, ya que eso reduciría la cantidad total de fe en ellos. Sin embargo, Rose solo esperaba las piezas de ajedrez más fuertes. Ella otorgaría el favor divino a los asesinos y asesinos, y castigaría a los débiles y amables. Ella veía a los dioses élficos como sus enemigos mortales y presas. Por lo tanto, creer en un dios malvado podría hacer a uno rico de la noche a la mañana, siempre y cuando uno fuera del agrado del gran jefe y fuera apreciado por el gran jefe. Sin embargo, también existía la posibilidad de que uno se convirtiera en un peón en el plan de un dios malvado y muriera misteriosamente. Hasta donde yo sé, el 99% de los casos en los que te haces rico de la noche a la mañana, ya has entrado en el juego de ajedrez del dios malvado y no puedes liberarte. Esos viejos y astutos compañeros nunca harán un trato perdedor. Las luchas internas entre ellos son extremadamente intensas. Ambos lados son competidores, pero también presas. Quizás el más lamentable de todos sería el Soul Black Contract. Incluso si murieras, tu alma todavía tendría que informar a los dioses malvados.
En ese momento, los dioses malvados determinarían si te transformarías en un sirviente de Dios, diablo, demonio o algo así, o si te convertirías directamente en monedas del alma, bocadillos o materias primas. En esencia, los dioses de la orden y los dioses malvados del caos eran todos iguales. Solo perseguían sus propios beneficios personales. ¿A quién le importaría la vida de los mortales? Era como la forma en que ambas partes perseguían beneficios personales. La única diferencia era que un lado era un poco más amable y se centraba en los negocios a largo plazo, mientras que el otro lado no tenía restricciones ni obstáculos y se atrevía a hacer nada. Sin embargo, los riesgos también eran altos, y los beneficios iban y venían rápidamente. Mientras viajamos a través del abismo, naturalmente tenemos que lidiar con los dioses malvados del caos. La información del dios serpiente no era ningún secreto. Era el dios guardián de los demonios serpiente, la gente serpiente y los hombres lagarto. También era el dios del veneno. Su verdadera forma era probablemente una gigantesca serpiente venenosa de la antigüedad. Su experiencia de combate no era particularmente sobresaliente, y su poder de ataque era el más débil entre todos los dioses malvados. Sin embargo, había vivido durante mucho tiempo, y esa era la señal más fuerte de todas. El abismo del caos no era un lugar amigable. No quería provocar un artefacto tan antiguo. ¿Quién sabía qué cartas de triunfo tenía escondidas bajo la manga? Sin embargo, su personalidad cautelosa me hizo sentir mucho más tranquilo. En cuanto a los creyentes del dios serpiente orando al poder del dios serpiente, había matado a tantos hombres lagarto en los últimos días que podía llenar un almacén con ellos. Sin embargo, no había visto un solo hombre lagarto que realmente lograra convocar el poder de un dios malvado. Si los creyentes del dios serpiente se encontraban con un enemigo que estaba más allá de sus habilidades, los creyentes del dios maligno podrían orar al dios maligno por bendiciones divinas que excedieran la norma. Sin embargo, el dios malvado ni siquiera se molestaría en prestarles atención si no tuvieran suficientes beneficios. Este plano mortal estaba lleno de demonios serpiente y hombres lagarto. El dios serpiente tenía docenas de creyentes, por lo que el dios serpiente no se preocuparía mucho por sus creyentes aquí. Si este fuera el plano mortal, la muerte de un solo sacerdote de alto nivel sería una gran pérdida. No solo el dios serpiente perdería la cara, sino que también sería muy probable que el dios serpiente ayudara si los creyentes del dios serpiente en el plano mortal se encontraran con una calamidad. Este lugar estaba bastante cerca del cuerpo principal del dios serpiente, y era bastante peligroso. Los hombres lagarto morían todos los días. Aunque la señal aquí era bastante buena, era casi imposible para los creyentes del dios serpiente responder a sus oraciones. Quizás esta era la razón por la cual el cuerpo principal del dios serpiente era tan importante para la embajada del dios serpiente. No había mucha gente aquí, y era una cuestión de cara. Detengámonos aquí por ahora. Las cosas habían estado bastante tensas recientemente, así que no debería tratar de morir demasiado. Entonces, cuando vi la gigantesca serpiente azul cian, en el cielo, mi primera reacción fue que estaba alucinando. Mi segunda reacción fue que descubrí que mi suerte se había estado acabando durante demasiado tiempo. Era probable que mi suerte se hubiera estado acabando durante varios cientos de años. Maldita sea, no puedo ser tan desafortunado, ¿verdad? La situación es tensa. Retírate! Exclamación de cierre. Tomemos los bienes y dejémoslos primero, debido a nuestros muchos años de entendimiento tácito, instantáneamente llegamos a un acuerdo. Lancé una espada de luz que clavó al chamán lagarto que sostenía la piedra del corazón. Esta vez, no me perdí en absoluto. Little Red, que acababa de aullar en el suelo, instantáneamente se levantó y saltó hacia el chamán lagarto. Luego agarró la piedra del corazón y se la tragó. Justo cuando estaba a punto de extender sus alas y volar, huí sin vacilar primero. Podía sentir que la serpiente ya se había fijado en mí. Desafiar el cuerpo principal de un dios malvado en el plano mortal privado de un dios malvado no sería diferente de desafiar el cuerpo principal de un dios malvado en el reino divino de un dios verdadero. No quería morir tan arrogantemente. Sin embargo, al instante siguiente, fui bloqueado por una figura. Era una mujer, una general demonio que medía más de 3 metros de altura. Su armadura de escamas negras estaba cubierta de cicatrices, y la espada de cadena que sostenía en su mano derecha también estaba cubierta de sangre. Ella me miró brutalmente como si yo fuera la persona que había matado a su padre. Si no fuera por las cicatrices en su rostro, definitivamente sería considerada una belleza. Pero en este momento, la crueldad y el odio desnudo en sus ojos me hicieron sentir bastante confundido. ¿Ese?
¿Nos conocemos? No recuerdo haberte ofendido, señorita. ¿Cuál es su apellido? HMPH, es tu deuda emocional otra vez. ¿Recuerdas a la mujer a la que ofendiste? Las palabras de Arlois me hicieron sentir bastante culpable. Cuando realmente traté de comparar mis recuerdos pasados con los de ella, todavía no encontré nada. Cabo en sí, cada palabra que exprimió estaba llena de odio intenso. Sus ojos rojos como la sangre estaban llenos de nada más que odio y arrepentimiento. Así que todo fue culpa de Caruenz. ¿Qué demonios me pasaba? ¿Cómo me golpearon así? Espera un momento, aunque nos veamos muy similares, echa un vistazo más de cerca. Soy un humano, mientras que Caruenz es un demonio. Antes de que terminara de hablar, innumerables cadenas rojas sellaron el cielo. La general demonio femenina atacó sin vacilar mientras empuñaba su espada mágica. Maldita sea, incluso esto está relacionado conmigo. Ella ya me estaba atacando. ¿Qué más podía hacer? Pelear. De repente desenvainé mi espada de hielo y bloqueé la espada mágica de cadenas infierno. El enemigo ante mí me dio mucha presión. Ella no sería un oponente con el que pudiera lidiar fácilmente. Por el rabillo del ojo, noté que el dios serpiente no parecía tener la intención de interferir. Little Red también fue bloqueado por un general demonio de Fieme. A juzgar por su extraña apariencia, probablemente era el Slaughter Maniac de Monsalor, el débil general del primer nivel del Chaos Abyss. En ese caso, era bastante obvio quién era mi oponente cuando combiné este equipo de dios que apestaba a sangre y maldiciones, así como a las innumerables almas llorando encima. Las Nina, el señor de las maldiciones. Al instante siguiente, todo el cielo fue encendido por la luz sagrada. Esto no fue un acto. Sería increíblemente tonto retener algo frente a un diablo Lord. Las alas de luz sagrada explotaron por completo, y la espada de hielo en mi mano fue reemplazada por un martillo de guerra de equipo de Dios. La luz sagrada que escupí se transformó en una fuente de luz similar al sol. Luz sagrada, vale la pena luchar contra este enemigo. No había necesidad de una razón o una excusa. Ella ya era una enemiga para empezar. Como el señor del diablo ya estaba justo frente a ella, no tendría miedo de nadie si quisiera pelear. La desgracia siempre desciende de los cielos. Bajé la cabeza y parpadeé. Incluso las comisuras de mis ojos duelen por el viento causado por mi espada. Mi oponente esta vez fue bastante difícil de tratar. La espada mágica Sostia, también conocida como Snake Tail Whipper, era un equipo de Dios. Y sus efectos estaban justo ante mis propios ojos. Podía oír los gritos de fantasmas y lobos. Estos fueron los gritos de los espíritus vengativos que murieron a este equipo de Dios. Este equipo de Dios en sí mismo era un tipo de ataque mental que apuntaba al alma. Si no tuvieras ninguna habilidad defensiva en esta área, o si estuvieras distraído por ella durante una batalla intensa, pronto te convertirías en uno de estos espíritus vengativos. A medida que avanzaba la batalla, la espada haría sonidos de serpiente y se distorsionaría, y estos espíritus vengativos se acercarían cada vez más a tu mente. El momento en que revelaste una apertura, el momento en que comenzaste a escuchar su pasado, sería el momento de tu muerte. Sin embargo, este era solo el aspecto más discreto de este equipo de Dios de la matanza. Tal vez debería decirse que demasiadas vidas habían muerto a esta espada. Demasiado odio y resentimiento estaban envueltos alrededor de esta espada, por lo que estaba maldita. Luz Santa, permite que estas almas lamentables regresen a la paz. La luz de la salvación se materializó y cayó sobre mi cabeza, convirtiéndose en una corona de luz. La luz sagrada sobre su cabeza comenzó a irradiar en todas direcciones. Estaba redimiendo a las almas muertas. Esta fue la luz de la salvación del Señor de la Redención. Las almas agraviadas que fueron contaminadas por ella gritaron y huyeron. O bien se disiparon en el acto y se reencarnaron, o fueron obligados a regresar al artefacto divino. Las Nina pareció notar que su habilidad fue contrarrestada. Al instante siguiente, cambió su estilo de combate. Su espada mágica de repente se sacudió varias veces seguidas y se alargó una vez más. Entonces, todo lo que pude ver fueron cuchillas de color rojo sangre. Innumerables cadenas y cuchillas estaban por todas partes. Numerosas cadenas negras sellaron todo el cielo. Esta espada mágica era realmente capaz de crear una red de espada que bloqueaba todo el cielo. Luz sagrada, limpia esta espada mágica maldita. Grité en voz alta por Orilight mientras lanzaba mi martillo de batalla, que chocó brutalmente con la hoja extendida de la espada mágica. Después de este choque, fue el turno de las Nina de tener una expresión desagradable. Podía sentir que su arma divina, la espada demoníaca, lloraba y lloraba pidiendo ayuda.
En realidad se estaba debilitando permanentemente con cada enfrentamiento. ¿Esta es la luz sagrada? Finalmente, las Nina, que había atacado en el momento en que se conocieron, finalmente se detuvo. Habló por primera vez desde que me conoció. Sin embargo, la respuesta a su confusión fue una lanza de luz sagrada que de repente descendió de las nubes y explotó brutalmente frente a ella. ¡Boom! Exclamación de cierre, ¡boom! Las continuas explosiones mostraron el poderoso poder de ataque. Esta era la luz sagrada pura. Había perdido mi lanza de luz sagrada antes cuando estaba persiguiendo a las Nina. Sin embargo, en realidad lo había lanzado en un arco con mi control mental. Ahora que las Nina se había detenido, le ordené que bajara de las nubes y explotara repentinamente frente a las Nina. Las Nina fue engullida por una violenta explosión que voló las nubes circundantes. Yo no era un idiota que le explicaría mi habilidad. Mientras ella estaba distraída, naturalmente la golpeaba primero. Un objetivo fijo era mucho más fácil de alcanzar que uno en movimiento. En este momento, justo cuando las niñas se preguntaba ¿es esta luz sagrada? ¿Crees que me detendré solo porque tú lo dices? ¿Dónde pondría mi cara entonces? Clan. De repente, el dolor en mi espalda me recordó que no era el único que sabía jugar trucos sucios. Esta mujer realmente lanzó un ataque furtivo por detrás. La espada de cadena de la cola de la serpiente se extendía desde las nubes. Su espada demoníaca podría dividirse e incluso podría atacar automáticamente después de ser dividida. ¿Estás tratando de distraerme hablando y luego usar las cuchillas de serpiente en las nubes para lastimarme? Siniestro como se esperaba. Es inútil. Es inútil. Sin embargo, esto todavía era inútil contra mí. Me di la vuelta y agarré mi espada demoníaca. Holy Light brilló 3 veces seguidas, y todo lo que quedó fue chatarra sin ninguna espiritualidad. TSK, un caparazón de tortuga. Elegiste al oponente equivocado. Las Nina salió completamente ilesa de las nubes explosivas. Parecería que el intercambio anterior solo había sido un aperitivo para los dos. Desde cierto punto de vista, de hecho había elegido al oponente equivocado. Por lo menos, parecería que mis habilidades especiales contrarrestaban las de ella. La parte más peligrosa de Sostia no era su capacidad de cambiar y extenderse infinitamente, ni eran las almas que lloraban sobre ella. Más bien, era la hoja misma. La hoja de Sostia parecía haber sido corroída por la sangre, por lo que no era particularmente afilada. Sin embargo, en realidad estaba cubierto por el arte de la maldición del diablo. Las manchas de sangre eran en realidad runas mágicas creadas por almas. En manos del Señor de las Maldiciones, la espada demoníaca de Sostia era especialmente peligrosa. Cualquier cuerpo físico tocado por la espada de Sostia sufriría instantáneamente de envejecimiento, succión de almas, embotamiento, desgracia y más de 20 otras maldiciones poderosas. Incluso un dios sería corrompido por la fuerza por la espada de Sostia. Sin embargo, todo esto no tenía sentido para mí. Roland, si eres un hombre, quítate el caparazón de tortuga. La reprimenda enojada de una mujer hermosa siempre sería bastante poderosa. Sin embargo, solo quería reírme de las palabras de las Nina. Ja, tus métodos psicológicos son tan malos que me pregunto si eres un demonio o no. ¿Quieres que me quite la armadura? Por supuesto que puedo, pero primero deberías tirar esta espada, entonces podemos probar si soy un hombre o no. Muy bien, lo que obtuve en respuesta fue un látigo de espada mágica que de repente aumentó en frecuencia. Parecería que las Nina realmente no parecía un demonio en absoluto. Ella fue capaz de explotar con una sola oración. Sin embargo, tal ataque todavía era completamente ineficaz. Así es, desde el principio, tuve la ventaja porque mi armadura de hielo de escamas de dragón de cuerpo completo, guardián de Yongie, había evolucionado al nivel de equipo de semidios. No importa cuán viciosa fuera la hoja de una espada, solo sería fatal si realmente lastimaba a alguien. Había usado la mitad de mis habilidades a cambio de defensa, por lo que no sería tan fácil abrirme paso. Mientras mi armadura estuviera rota, sería invencible. No solo eso, esta armadura viviente también tenía la capacidad de repararse a sí misma. Cuanto más se prolongara esta batalla, más obvia sería mi ventaja. Las Nina tenía razón cuando dijo que eligió al oponente equivocado. Probablemente vio cuán gruesas eran las escamas de dragón de Little Red y cuán alta era su resistencia mágica, por lo que me eligió ya que no llevaba ninguna armadura. No esperaba que pudiera convocar esta pesada armadura defensiva en ningún momento. Mientras tanto, Salor de Berserker Demon of Slaughter también se enfrentaba a un oponente problemático. Un veterano famoso sería realmente increíble.
Sin embargo, aunque Salor podía usar su fama para reprimir a otros, también existía el riesgo de que se filtrara información sobre sus habilidades. Había invocado mi armadura en el momento en que vi la espada mágica de las Nina. Mientras tanto, Little Red tenía mucha experiencia en el manejo de la habilidad especial de Salor. Salor, el famoso general de las guerras de sangre, era tan famoso como sus características físicas. Era capaz de cambiar el peso de un objeto con solo tocarlo, haciéndolo más pesado o más ligero. Incluso podría hacer una armadura resistente tan frágil como un pedazo de papel, o tan resistente como una muralla de la ciudad. Aunque nadie sabía cómo podía hacer esto, este tipo de poder era definitivamente la némesis de las clases de trabajo cuerpo a cuerpo. Sería aún más fácil para él lidiar con bestias gigantescas. Nadie sería capaz de detenerlo en una batalla caótica. En el momento en que Little Red reconoció a su oponente, sin vacilar renunció a su forma de dragón más fuerte y se transformó en su forma humana. Luego comenzó a mostrar su poder como un archimago mágico dual de fuego y viento. Magia elevada, movimiento instantáneo preciso de corto alcance, aficionado a las alas de dragón, aerosol de llamas, transformación de tornados, agitación de serpientes de cascabel. La pequeña roja de alta velocidad usó su forma de medio dragón con alas de dragón para mostrar lo que significaba tener una gran movilidad y lo que significaba ser una luchadora natural. La hermosa figura roja de Little Red seguía apareciendo y desapareciendo en el cielo. Cada vez que el torpe Salor la perseguía, solo veía una imagen residual. Luego, sería seguido por una tormenta de llamas y damas. Salor ya había caído al suelo 2 veces. Si no fuera por el hecho de que era lo suficientemente robusto, ya habría sido destrozado. Los dragones rojos tenían un sentido natural del espacio y las técnicas de combate aéreo. Salor todavía no había podido tocar a su oponente. Lo habían estado golpeando todo el tiempo. Sí, tu habilidad especial es bastante poderosa. Podrás matarme mientras me toques. Sin embargo, deberías alcanzarme primero. Little Red estaba usando sus acciones para provocar a Salor. Salor ya se había encontrado con un oponente altamente móvil antes. También tenía poderosas herramientas mágicas de movimiento instantáneo de corto alcance. Sin embargo, fue golpeado por el aliento de dragón de Little Red cada vez que intentaba teletransportarse instantáneamente. Sabía que ya no podía teletransportarse casualmente frente a este archimago de viento y fuego. Los ojos dracónicos de Little Red se fijaron en todas las grietas dimensionales. Aunque Salor era bastante tanque, estaba a punto de ser cocinado si las llamas de este archimago de viento y fuego continuaban ardiendo. Salor trató de pedir ayuda al Señor de las Maldiciones, pero descubrió que el Señor de las Maldiciones también estaba en un punto muerto. Ahora, los 2 señores del diablo lamentaron ser tan arrogantes y preocuparse por su reputación. ¿Por qué no trajeron a todo su ejército del diablo? No pude evitar relajarme cuando vi que Little Red todavía tenía la ventaja. Pero justo cuando sentí que teníamos una gran ventaja, las Nina de repente dejó a un lado su espada mágica. Estoy aburrido, mortal. Te dejaré ver mi verdadero poder. ¿Por qué me llaman el Señor de las Maldiciones? ¿Tirar mi espada? ¿Realmente quería que me quitara la armadura y discutiera si yo era o no un hombre? Mientras no quisieras asumir la responsabilidad, me gustaría que, las cosas habían estado bastante tensas recientemente, así que debería tener más cuidado. Por supuesto, las Nina no habría tirado su espada mágica por el bien de la paz. Su espada mágica de repente se rompió en el aire en varios cientos de fragmentos de metal que giraron en el aire. ¿Espada inmortal? ¿Cañones flotantes? Es ridículo. Aunque las Nina estaba diciendo todo tipo de cosas, en realidad estaba en guardia. Lógicamente hablando, el poder de ataque de los fragmentos dispersos debería haber disminuido. Incluso si el método de ataque de las Nina se volviera más difícil de defender, aún no tendría sentido si no pudiera romper la defensa de las Nina. No habría ninguna diferencia fundamental. Sin embargo, las Nina era un famoso señor del diablo. ¿Cómo podría tener un truco tan simple? Al instante siguiente, ocurrió algo inconcebible. Todos los fragmentos en realidad dispararon al maestro de las Nina. Los fragmentos de la espada de las Nina apuñalaron su carne, haciendo que la sangre volara por todas partes. Las Nina también fue apuñalada en un desastre sangriento por su propia espada mágica. Innumerables runas rojas como la sangre aparecieron instantáneamente en su cuerpo físico, al igual que la maldición de su espada mágica. Su cuerpo físico se expandió rápidamente, trayendo consigo un poder indescriptible. Las maldiciones son las malas intenciones del alma.
celos, odio, ira y culpa. Las palabras son cuchillas sin forma, y las maldiciones son cuchillas sangrientas. Todas las maldiciones del mundo no son más que comida para mí. Después de completar su transformación, la Nina era mucho más grande que antes. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre y runas mágicas. Innumerables cuchillas fueron apuñaladas en su carne como si estuvieran hechas de cadenas. Su mano derecha ahora llevaba una espada de más de 3 metros de largo. Si uno solo miraba su apariencia física, todavía era humanoide. Sin embargo, su poder mágico era completamente incomparable al anterior. Una sombra incorpórea apareció detrás de ella. Este era el abismo del mal que actualmente estaba devorando innumerables almas. Este era el hogar de gusanos venenosos en el fondo del abismo. Nunca antes había visto un poder mágico tan impuro. Estaba podrido, maloliente, lento e innumerables maldiciones negativas mezcladas. Todo el cielo estaba teñido de todo tipo de colores. Las olas del mal comenzaron a extenderse, tiñendo de negro la lluvia que caía repentinamente. Cada gota de lluvia estaba llena de intenciones malvadas y pecaminosas. Era como si los fantasmas estuvieran llorando por dentro. El mal y la suciedad sin fin contaminaron el mundo entero, como un virus apestoso. Solo mirarlo me haría sentir como si estuviera siendo devorado. Argue exclamación de cierre, ¡ay, ay! Cuando los hombres lagarto de abajo vieron esta escena, no pudieron soportarla más. Algunos de ellos se arrodillaron y vomitaron, algunos de ellos gimieron y algunos de ellos instintivamente trataron de huir. Sin embargo, no había diferencia entre los hombres lagarto y los hombres lagarto. Mientras corrían, se convirtieron en esqueletos. Los que vomitaron sus órganos internos, y los que lloraron finalmente se secaron de sangre y lágrimas. Aquellos que reaccionaron rápidamente se cegaron y salvaron sus vidas por un corto período de tiempo. Sin embargo, el sonido demoníaco entró en sus oídos y el hedor entró en sus fosas nasales. El mejor resultado fue que quedarían lisiados de por vida. El médico brujo hombre lagarto, que acababa de usar su poder divino, se arrodilló en el suelo y vomitó. Además de sus órganos sangrientos, también vomitó gusanos negros y blancos grisáceos con cara humana. Esa era la verdad del indescriptible objeto maldito. Las maldiciones eran la malicia fundamental del alma. Como la fuente más fuerte de malicia en el mundo, la Nina fue capaz de maldecir indiscriminadamente toda la vida y contaminar el mundo entero simplemente revelando su verdadera forma. ¿Es esta la verdadera forma del rey de las maldiciones? Esto es realmente feo. La Nina fue quien dijo esto. Ahora estaba completamente cubierta de sangre. Sí, esta apariencia es tan fea. Es por eso que todos los que la han visto antes, no había necesidad de que dijera nada más. Como ya había revelado su verdadera forma, naturalmente no se detendría hasta que estuviera muerta. Todos firmaron un acuerdo de confidencialidad con usted. En realidad, conozco algunos buenos hospitales de cirugía plástica. Casualmente hice una broma coja, pero en realidad estaba sonriendo irónicamente en mi corazón. Con solo mirar el tamaño de su poder mágico, era al menos 3 veces más fuerte que antes. Anteriormente, ella era solo un nivel más alta que yo. Ahora, ella estaba en el nivel de poder aplastarme por completo. Seguí teniendo una sensación ominosa. Como la Nina había revelado su verdadera forma que incluso ella creía que era increíblemente fea, naturalmente tuve que derribarla a toda costa. Ja, como se esperaba del hermano mayor de esa persona. Eres tan hábil para hacer enojar a la gente como él. El señor Diablo, que había sufrido una transformación tan grande, se sentía incómodo cada segundo. No tenía intenciones de charlar. Al instante siguiente, su figura brilló mientras atacaba. La sombra de la Nina desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Solo podía sentir que se acercaba constantemente. Incluso la visión de mi alma no pudo fijarse en ella a tiempo. Tan rápido. Antes de que pudiera reaccionar, la espada de la Nina me cortó brutalmente la cara. Incluso ahora, no había ondas espaciales en absoluto. Esto no fue teletransportación. Esto fue pura fuerza física. La espada de la Nina cortó furiosamente mi cuerpo repetidamente. Ataques directos, ataques laterales, ataques de azotes, ataques penetrantes, ataques de barrido, ataques fuertes desde el frente, ataques de martilleo desde la parte posterior de mi cabeza, perforando mis ojos, perforando mis orejas y golpeando mi ingle. Cada parte de mi cuerpo estaba siendo atacada. Era como si 8 serpientes gigantes estuvieran desgarrando furiosamente mi cuerpo físico. Ajaja. Veamos cuánto tiempo puede durar tu caparazón de tortuga.
Las Nina estaba tratando de romper con fuerza el caparazón de tortuga, así como probar las debilidades de esta armadura. Si se tratara de una armadura ordinaria hecha por el hombre, definitivamente tendría puntos débiles como conexiones o salidas de aire. Sin embargo, los intentos de las Nina estaban destinados a ser infructuosos. El Guardián de la Noche era una armadura defensiva creada a partir del poder de su línea de sangre. Cada parte de la armadura fue creada simultáneamente. ¿Cómo podría tener debilidades obvias? Luz sagrada, acababa de abrir la boca para decir algo cuando la espada de las Nina casi me apuñala en la boca. Los ataques de alta velocidad de las Nina fueron como un océano interminable, que venía ola tras ola. No tuve oportunidad de contraatacar en absoluto. Y así, decidí cerrar los ojos. ¿Te has rendido? Vamos, contraataque, cobarde. Los gritos histéricos de las Nina resonaron en mis oídos cuando de repente me dio un puñetazo en el estómago. El poder penetrante me hizo escupir sangre. Pero aún así, todavía aprieto los dientes y cerré los ojos. Un ataque, 2 ataques, 100 ataques, 1000 ataques. Finalmente, mi armadura de dragón comenzó a agrietarse. Esto significaba que mis habilidades regenerativas ya no podían mantenerse al día con mi poder destructivo. Mi armadura de dragón podría colapsar por completo en cualquier momento. Cobarde, escóndete como una tortuga y muere. La enloquecida Las Nina ya no era capaz de controlar sus emociones. Había dejado de lado sus planes originales. En este momento, su único pensamiento era destrozar a este bastardo ante ella. Pero en este momento, abrí los ojos. Un ojo era negro, mientras que el otro ojo era blanco. El otro ojo era negro, mientras que el otro ojo era blanco. Era como si fueran dos mitades del símbolo Taichi. Mis palabras eran frías y sin emociones, como si yo fuera el juicio de un dios alto y poderoso sobre el mundo mortal. No tenía nada que ver conmigo ni con el mundo. Las Nina era culpable, así que la estaba juzgando. La mirada del dios del infierno había sido forzada a sus límites. Tuve que usar este as increíblemente peligroso bajo la manga. Las Nina hizo una pausa cuando la miré fijamente, como una rana siendo observada por una serpiente. Luego, al instante siguiente, todo su cuerpo comenzó a sangrar profusamente. Era como si acabara de recibir el castigo del purgatorio sin fin en ese segundo. Nadie sabía lo que las Nina había visto en ese instante. El normalmente intrépido señor de las maldiciones ahora estaba aterrorizado. Su rostro estaba completamente pálido, y todas las runas mágicas en su cuerpo habían perdido su brillo. Su sudor y sangre se mezclaron, y ni siquiera tuvo tiempo de evitar que su sangre se rociara. No era de extrañar que se sintiera tan incómoda. Después de que se creó la mirada del dios del infierno, la mirada del dios del infierno había mejorado a pasos agigantados. La mirada del dios del infierno fue un juicio que se originó en el alma. Cada vida tenía dos lados. Si hubiera bien, entonces habría maldad. Incluso el individuo más despiadado tendría una pizca de conciencia en sus corazones. Y, la mirada del dios del infierno era un talento natural que le permitía a uno separar el bien del mal. Su conciencia se transformaría en un juez que juzgaría los pecados de un alma malvada y los castigaría en consecuencia. Sería imposible que alguien se mintiera a sí mismo. Sería imposible esquivar un ataque de uno mismo. Cuantos más pecados se habían cometido en el pasado, más pecados se habían cometido en el pasado. Los ataques kármicos serían inevitables, y no había forma de evitarlos. Tal vez solo había pasado un instante en nuestros ojos. Pero, en los sentidos de las Nina, tal vez miles de años habían pasado en el purgatorio. Salor. Vamos. Al instante siguiente, Salor huyó sin vacilar en pánico. Salor, que estaba en desventaja, también se retiró sin vacilar después de ver que incluso su maestro había sido derrotado. La fatiga extrema se apoderó de mí. Realmente quería dormir de inmediato. Desafortunadamente, la gigantesca existencia sobre mí aún no había atacado. Todavía necesitaba estar en guardia contra eso. Dios serpiente boca. No estás peleando y no te estás retirando. ¿Por qué estás haciendo esto? La tela se envolvió alrededor de sus ojos, pero la sangre continuó filtrándose. Sus sentidos estaban completamente sellados, pero había un mundo de blanco y negro. El negro era la muerte, el blanco era la vida, el negro era el mal, el blanco era el bien. Sin embargo, pude sentir que estos eran solo colores que habían sido manchados casualmente por un pincel. Los bordes estaban borrosos y los colores se desvanecían débilmente. Era como si pudiera cambiarlo fácilmente con un solo golpe de mi mano, cambiando la vida y la muerte, revirtiendo el bien y el mal, y luego, entonces morirás.
Morirás porque lo pediste. Las respuestas del gato tonto seguían siendo tan exasperantes como siempre. Aún así, ella no estaba equivocada. Si realmente cambiara la definición de vida y muerte como quisiera, eso no sería diferente de asumir por la fuerza la autoridad de la diosa creadora. Probablemente me autodestruiría en el acto al segundo siguiente. La mirada del dios del infierno era demasiado peligrosa, sin importar si era para mis oponentes o para mí mismo. Esta no era una habilidad que los mortales deberían poder controlar. Por lo menos, antes de convertirse en un semidios, usarlo cada vez sería equivalente a volverse loco. Usarlo tan casualmente sería equivalente al suicidio. Y la primera vez que apareció esta carta de triunfo, el oponente ya no era simple. Los señores del diablo estaban en la cúspide de todos los demonios. Cada uno de ellos fue increíblemente difícil de tratar. Eran expertos famosos en todas las dimensiones, y los semidioses humanos ordinarios estarían completamente indefensos ante ellos. A pesar de que tenía la ventaja de suprimir sus habilidades, no podría luchar contra él de frente antes de completar mi primera arma clasificada como mito. Era por eso que solo podía usar esta carta de triunfo que aún no había dominado por completo. Con un oponente tan poderoso como su objetivo, los ojos del dios inferior estaban sobrecargados y fuera de control desde el principio. Si la batalla hubiera continuado por un tiempo más, sus globos oculares probablemente habrían explotado. Cualquier tipo de interferencia sobrenatural dependería del nivel básico de energía del usuario. La diferencia absoluta en el poder mágico significaba que sería imposible para mí matar a las ninas simplemente confiando en los talentos naturales de mi especie. Sería imposible para un carro de bueyes tirar de un tren. Al final, la carreta de bueyes se sobrecargaría y se volvería inútil. Afortunadamente, las ninas se había asustado como un pájaro asustado por el mero movimiento de una cuerda de arco. Una vez que se calmara, probablemente sería aún más difícil de tratar. Pero ahora, el dolor inhumano en mis ojos me recordó el precio de la victoria. No solo no podría usar mi mirada del dios del infierno hasta que me recuperara por completo, sino que también tendría que experimentar la vida como una persona ciega. Los alrededores estaban inquietantemente silenciosos, no podía moverme como quisiera, así que estaba aburrido. De repente, tuve un pensamiento que había estado acumulando durante mucho tiempo. Tal vez, esta era mi oportunidad. Se cubrió los ojos y desnudó la parte superior de su cuerpo. Estiró las alas y bajó la cabeza para revelar un esqueleto de cristal de hielo. Abrazó el esqueleto con una mano y acarició una pequeña flor amarilla con la otra. He estado encarcelado durante 10.000 años y expulsado de mi ciudad natal. Ahora, ¿realmente te atreves a invadir mi territorio? Estás cortejando a la muerte, la muerte. Sí, como era ciego, naturalmente tuvo que aprovechar la oportunidad para hacer cosplay como hermano huevo. Parece ser aún más desafortunado que tú. La réplica del sistema me hizo sentir impotente. ¿Fue realmente tan fácil de adivinar? En el siguiente instante, una máscara con 8 ojos apareció en su rostro. Era ciego, que empuñaba una espada con ambas manos. Tu espada es mi espada, y mi espada sigue siendo mi espada. Eso es un error tipográfico, ¿verdad? Además, ese tipo no es ciego. Este nivel de dificultad era demasiado bajo. Pensé por un momento antes de ponerme una capa y un espejo de hielo transparente, revelando una apariencia de contemplación de la vida. Si es por la justicia eterna, estoy dispuesto a soportar toda la infamia y los crímenes eternos. Eso es un villano, ¿verdad? Si estás haciendo cosplay de Grim Reaper, al menos deberías usar un abrigo de capitán, ¿verdad? Y así, escribí la palabra ojo de la mente en un trozo de tela mientras sostenía un escudo en una mano y una lanza en la otra. Sigue siendo un villano, sigue siendo una broma impopular que revela su edad. Muy bien, al instante siguiente, me puse una túnica roja de archimago y sostuve un bastón mágico mientras revelaba una sonrisa alegre. Aún más revelador de su edad, pero sigue siendo un villano, y al nivel de un jefe final. ¿No hay gente buena entre los ciegos? Hice todo lo posible por pensar y se me ocurrió un ninja ciego A, un ninja ciego B, un samurái ciego A, un samurái medio ciego B, un samurái fingiendo ser ciego E. Finalmente, pensé en una persona ciega justa de un viejo anime que reveló su edad, e inmediatamente comencé a quitarse la ropa. ¿Por qué te quitas la ropa? ¿Eres un exhibicionista? TSK, si no se quita la ropa, ¿cómo va a hacer cosplay como esa cucaracha cuya ropa será arrancada en el momento en que comience la pelea? Por cierto, ¿no siempre se está arrancando la ropa para mostrar el tatuaje de nivel maestro en la espalda? Después de pensarlo por un tiempo, se me ocurrió una regla bastante inútil.
Si una persona ciega aparecía en un anime, la mayoría de ellos serían villanos masculinos. El número de personas ciegas que aparecían como el personaje principal se podía contar con una mano, y la mayoría de ellos serían samuráis empuñando espadas. ¿Por qué una persona ciega elegiría una clase de trabajo cuerpo a cuerpo? ¿No tenían miedo de no poder ver la hoja de una espada y cortarse? Ya que tengo una oportunidad tan rara, tal vez debería cambiar mi apariencia también. Creo que hay un samurái ciego tuerto que se ve realmente genial. ¿Por qué no lo intento? Pero, por cierto, Arlois, olvídate de sostener una espada en cada mano, ¿no teme que su boca esté cubierta de sangre si tiene otra espada en la boca? Bien, ¿cómo puede hablar mientras se muerde una espada en la boca sin perder aire? No me preguntes, eres tan estúpido si te atreves a hacer tal aparición, no me culpes por fingir que no te conozco. El gato tonto bostezó perezosamente. Después de una batalla tan difícil, estaba bastante fatigada. Durante la batalla, había extraído una gran cantidad de maná de ella para regenerar mi armadura. Básicamente se había convertido en mi piscina de maná. Afortunadamente, tenía 2 veces la piscina de maná al comienzo del rango de mito. De lo contrario, mi armadura de dragón se habría hecho añicos hace mucho tiempo. E incluso si mi defensa no se hubiera roto, todavía tenía dolor por todas partes, con heridas en todo el cuerpo. Incluso con mi armadura, los ataques de mi espada mágica no son tan fáciles de manejar. Me estaba burlando de Arlois por aburrimiento, pero en realidad estaba encontrando alegría en su dolor. La luz sagrada estaba sanando sus propias heridas. Y, este lugar en el que estábamos actualmente no era un lugar seguro en absoluto. Este era un templo sagrado lleno de sirvientes con cabeza de serpiente vestidos de blanco. Los murales y esculturas en las paredes tenían el mismo tema. Alabar al venerado dios serpiente boca. Solo después de derrotar la emboscada de los demonios tuvimos la energía para lidiar con el dios serpiente boca, que nos había estado observando todo este tiempo. En realidad, ya estaba bastante contento de que aún no hubiera hecho nada, o, hablando más exactamente, lo encontré inconcebible. Pero, lo que fue aún más sorprendente fue que no solo no mostró ninguna hostilidad, sino que incluso nos invitó a su templo como invitados. Incluso se ofreció a proporcionarnos portales de asistencia y teletransportación. Chaos y Chaos Abyss compartían la misma regla. Ya sería un gran favor si el abismo del caos no se aprovechara de tu situación. Fui bastante incapaz de ver a través de las intenciones de Snake Godboca. De principio a fin, no había mostrado ninguna hostilidad en absoluto. De hecho, ahora que lo pensé, fue su apariencia la que nos recordó que estábamos siendo atacados. Aunque sonaba ridículo, Boca había usado sus acciones para mostrar al abismo del caos la rara y preciosa bondad. En ese caso, era natural que escuchara lo que quería decir. Muy bien, para ser honesto, ya que Boca nos había invitado, considerando la diferencia en los niveles de poder entre nosotros, sí, el peor de los casos sería que simplemente huyéramos, por lo que no había una diferencia fundamental. Por lo tanto, con gusto aceptamos su invitación. Como Boca nos había trasladado a su templo, también tuvo la amabilidad de darnos tiempo y espacio para cuidar a los heridos. Por eso tuvimos tiempo libre para hacer todo esto. Mientras tanto, Little Red ya había comenzado a comer y beber a su gusto. La carne y los huesos sobrantes se habían acumulado en una pequeña montaña. El sirviente serpiente persona que había estado sirviendo su comida ya estaba medio muerto cansado. Para los dragones, no sería un problema para ellos reponer su energía siempre y cuando tuvieran suficiente comida y sueño. Aunque Little Red siempre había tenido la ventaja en la batalla, en realidad había consumido mucha energía cuando luchaba contra el general de Bloodwar. No solo tenía que usar un estilo de lucha en el que no era experta, sino que también tenía que estar constantemente en alerta máxima. Ella había estado cometando con bastante elegancia, pero no tenía el poder asesino para terminar la batalla. Estaba constantemente en alerta máxima, y si Salor lograba acercarse a ella solo una vez, no habría una segunda vez. Probablemente sería bastante agotador y frustrante para ella usar un estilo de lucha en el que no era experta durante un período prolongado de tiempo. La diferencia fundamental entre Little Red y otros dragones era que ella no tenía la llamada dignidad de los dragones. Ella era bastante hábil en el aprendizaje de las especialidades y ventajas de otras especies. Si fuera cualquier otro dragón, no habrían aprendido todos esos trucos aleatorios. En cambio, habrían usado los poderosos cuerpos físicos en los que los dragones eran más competentes para luchar contra Salor. Todos sabían que luchar contra Salor, que era capaz de controlar la calidad de la materia, no sería diferente del suicidio.
Alcohol, alcohol, alcohol. Solo la carne por sí sola no será suficiente. Necesito reponer mi maná. Así que el alcohol también podría reponer el maná. Esta fue la primera vez que escuché sobre esto, qué broma. La prioridad número 1 de un archimago era prohibir el alcohol. El alcohol haría que la cabeza se calentara, lo que sería el equivalente a hacer que el maná se saliera de control. Sacudí la cabeza. Como Little Red estaba interesado en el alcohol, no tenía sentido decir nada más. Si me acercaba demasiado a ella, me vería obligado a beber alcohol. Sería terrible si realmente sucediera un banquete. Como persona lesionada, tendría que prohibir el alcohol por un tiempo. La luz de la salvación, que sanó y disipó todo en mi cuerpo, siguió dando vueltas a mi alrededor. Sentí una sensación de enfriamiento proveniente de todas las miles de heridas en mi cuerpo. Sin embargo, todavía tomaría algún tiempo disipar la maldición que se había filtrado en mi carne y sangre. La diferencia fundamental en el maná hizo que yo, el vencedor, tuviera que probar el dolor del perdedor. Lo siento, no hay alcohol en este palacio. Nuestro rey es, me detuve a mitad de la oración sorprendido cuando un apuesto joven vestido de blanco entró en el palacio. Su cabello negro llegaba hasta su cintura. A juzgar por su maná, definitivamente era el dios serpiente boca. A pesar de que el dios serpiente boca todavía estaba en su forma de media serpiente cuando se enfrentaba al señor diablo, eligió transformarse en su forma humana cuando se reunió con nosotros. Esto fue una señal de buena voluntad hacia nosotros, así como una señal de cuánta importancia le dio a lo que estaba a punto de discutir con nosotros. Una sola declaración o pequeña acción podría representar muchas cosas. Muchos pensamientos pasaron por mi mente, pero los rechacé todos. Finalmente, una posibilidad inconcebible apareció sobre la mesa. Aunque suene ridículo, esta es la única posibilidad después de que se eliminen todas las imposibilidades. En ese caso, realmente encontró a la persona adecuada para hablar conmigo. No pude evitar revelar una sonrisa brillante mientras pensaba en cómo Boca tenía un favor que pedirme. Si realmente fuera como pensaba, tal vez podría hacer un buen trato con él, y tener una charla amistosa. Cualquier amabilidad tiene una razón y un precio. Aunque esto sonaba como si estuviera midiendo el corazón de un caballero con la vara de medir de un villano, en un lugar maldito como el abismo del caos, la bondad sin una razón era mucho más inquietante que la malicia. La partida de los demonios fue solo temporal. Las niñas solo había sido herida mentalmente. Una vez que se recuperara, volvería tarde o temprano. Teniendo en cuenta cómo había sufrido esta vez, definitivamente traería uno o dos señores del diablo más o incluso todo el ejército del diablo conmigo la próxima vez. Creo que nuestra principal prioridad en este momento es darnos prisa y escapar porque Su Alteza Boca quiere vernos. Me negué a creer que ella podría encontrarnos mientras nuestro destino no estuviera expuesto. ¿Por qué no te diviertes más? Puedo organizar un guía turístico para ti, divertirte más en el abismo del caos. Si no fuera por el hecho de que Snake God Boca fue el que dijo esto, y que actualmente no estábamos en su reino divino, ya habría volteado la mesa, podrías al menos hablar como un humano. ¿Era este realmente un lugar donde era posible organizar una ruta turística? Podía entender que no había hablado como un humano durante demasiado tiempo, así que estaba tratando de encontrar algo que decir. Sin embargo, podría considerar la realidad. Viajando en el abismo del caos, que estaba lleno de barro y pantanos, quizás realmente funcionaría. Mientras filmáramos un programa sobre la supervivencia en la naturaleza, tendríamos que evitar que cualquier presa devorara a todo el equipo de filmación. El dios serpiente boca también tendría que protegernos. No tiene sentido ser educado para empezar, así que iré directo al grano, mientras mi mente ya estaba corriendo, y realmente estaba empezando a planear cómo sacar provecho de esta ruta de la gira. Boca fue el primero en dejar de hablar de ello. Espero que puedas ayudarme a establecer una conexión con los dioses del Hades. Como esperaba. En un instante, revelé una expresión preocupada. Por supuesto, no fue realmente incómodo. Establecer una conexión con los dioses del Hades no sería difícil para mí. Pero si las cosas fueran demasiado fáciles, ¿cómo podría aprovechar esta oportunidad para extorsionar, y mostrar lo importante que era? ¿El dios serpiente del abismo Boca quería unirse a la facción Hades? Esto parecía inconcebible, pero en realidad era bastante comprensible. En los últimos años, muchos dioses se habían unido al abismo del caos. Lo que era aún más inconcebible era que la mayoría de estos dioses eran dioses malvados del caos. Pero si uno lo pensaba cuidadosamente, era natural.
Cuando solo había dos facciones en el mundo, cada persona o país tendría que elegir un bando. No solo tendrían que expresar su lealtad, sino que también tendrían que expresar su odio hacia la facción opuesta. De lo contrario, se considerarían una anomalía que no podría ser tolerada por ninguna de las facciones, y, muy bien, todos conocemos el resultado. Cuando había un vencedor entre los dos campos y solo quedaba un campo, el vencedor dividía y se apoderaba del botín de guerra. No había mucho que decir. Basta con echar un vistazo a los cientos de guerras que cierto país en la Tierra había creado después de la Guerra Fría y usted sabrá. Cuando el totalitarismo perdió sus restricciones, cuando todas las ambiciones podían realizarse a voluntad, cuando los tesoros de otros países ya no estaban protegidos, cuando una persona era a la vez jugador y árbitro, no había necesidad de decir lo que sucedería. Pero cuando solo había tres facciones principales en el mundo, muchas situaciones serían fundamentalmente diferentes. Una estructura triangular puede parecer increíblemente inestable, pero en realidad era increíblemente flexible. Cualquier ángulo podría soportar la estructura triangular. Los cambios menores en la potencia y los ligeros ajustes en el ángulo no causarían el colapso de toda la estructura. Muchos de los dioses malvados del caos anteriores habían sido miembros de los dioses de la orden. Pero cuando dejaron sus posiciones divinas por varias razones, descubrieron que a pesar de que el mundo era grande, no tenían a dónde ir. Al final, solo podían elegir echar raíces en el abismo del caos y convertirse en miembros del abismo del caos. Esta era la desventaja de tener dos facciones. Éramos tú o yo, negros o blancos. No había lugar para opciones ambiguas. Pero ahora, los dioses malvados del caos que se unieron a la facción Hades no eran realmente miembros de la facción Hades. En cambio, eran miembros de un tercero. Su objetivo era solo liberarse del control de la orden y el abismo del caos sobre ellos. La facción Hades estaba más que feliz de proporcionar este tipo de protección. Este fue uno de los objetivos que persiguió la facción Hades. La mayoría de los nuevos miembros del tercer grupo eran dioses malvados del caos. No era que a los dioses de orden bajo y medio les estuviera yendo bastante bien. Era que estaban siendo controlados aún más profundamente. Sinceridad. Estas eran palabras simples, pero eran bastante estimulantes. Yo personalmente estaba pidiendo una tarifa intermediaria, así como la facción Hades pidiéndole a Boca que expresara su sinceridad y determinación para liberarse del abismo del caos. ¿Por qué la facción del caos no te trató bien? ¿No deberías al menos decírmelo? Boca reveló una sonrisa amarga cuando escuchó esto. La luz brilló a través de sus ojos verdes, y parecía estar lleno de una tristeza indescriptible. La generación actual probablemente solo sabe que yo, Boca, soy el dios serpiente y el dios del veneno. Lo que no saben es que originalmente era una gigantesca serpiente blanca al pie de la montaña Ainur, el dios guardián local del bosque. Solía ser el dios tótem de la naturaleza, así como miembro de la facción de la naturaleza, sin mencionar que incluso yo no sabía que la facción de la naturaleza fue una vez la facción de Dios número 1 que se inclinó hacia la facción de la orden. El dios principal de la facción de la naturaleza era la famosa diosa Madre Tierra. Boca me contó cómo había sido traicionado durante la Guerra Santa, y cómo había caído de ser el dios guardián de los bosques y los hombres serpiente a convertirse en el dios del veneno. Incluso los hombres serpiente bajo su protección habían sido despojados de su razón y conciencia, y ahora eran conocidos como demonios serpiente. Esto no era nada nuevo. Al final, no fue más que una guerra santa donde una especie poderosa se redujo a una especie de tercera categoría. Incluso sus dioses guardianes fueron exiliados. Al final, solo pudieron convertirse en señores de nivel del abismo del caos. No dije una sola palabra mientras escuchaba la historia de Boca con gran interés como si estuviera escuchando una historia, en realidad, estaba tratando esto como una historia. No importa cuán conmovedora o complicada fuera la historia, la mayoría de las personas involucradas ya estaban muertas. ¿Qué más podría hacer aparte de tratar esta historia como entretenimiento? Además, la historia de Boca era obviamente demasiado parcial. Incluso dijo no fue mi culpa a lo largo de toda la historia. Se hizo sonar como el protagonista masculino trágico número 1 del mundo, lo que hizo que su historia fuera aún más dudosa. Toda la historia era sobre cómo Boca había sido incomprendido y exiliado por la facción de la naturaleza. Luego se vio obligado a establecerse en el abismo del caos. Ahora que estaba harto de este lugar, quería mudarse a otro lugar para vivir. En cualquier caso, todos los demás estaban equivocados. No había necesidad de que discutiera sobre esto. La verdad de esta historia no era tan importante.
La facción Hades y yo necesitábamos una razón, y Boca me dio una razón. Eso fue suficiente. En cuanto a si esta razón era real o no, en realidad, ambas partes sabían que el pasado no era importante en absoluto. Lo importante era lo que Boca haría en el futuro. Y, decir algo sobre esto no tendría sentido. El tiempo lo demostraría todo. Las acciones prácticas y los intercambios de beneficios ayudarían a establecer una nueva alianza. Por supuesto, si hablara en nombre de Boca, los dioses principales de la facción Hades prestarían más atención a esta alianza. Esta alianza se establecería mucho más rápido, pero eso era todo. Boca fue bastante generoso. Él accidentalmente me dijo que carecía de materiales clasificados por MIT. Abrió su tesorería y me permitió elegir 2 artículos de mi elección como pago por actuar como intermediario. Y, accidentalmente le pregunté sobre los demonios. A pesar de que claramente no teníamos ningún rencor el uno contra el otro, ¿por qué de repente estaban tratando de matarnos? Sobre eso, creo que tienen la intención de usarte como rehén a cambio de Ilmislia de Caruenz. ¿Qué te pasa? Muy bien, en ese momento, mi cara probablemente estaba torcida. Jaja, un buen hermano mayor es uno que ocasionalmente asume la culpa de su hermano menor. El gato tonto ya ni siquiera dormía. Ella estaba rodando por el suelo riendo. La levanté y casualmente la arrojé a un charco de agua cercano. Mi negociación con Boca terminó aquí. Definitivamente tenía sus propias expectativas de estar dispuesto a renunciar a toda su riqueza en el abismo del caos. Tal vez quería que los demonios serpiente pudieran vivir en el plano mortal, o tal vez quería reclamar su concepto divino de guardián del bosque. Pero, nada de esto era algo que debería estar discutiendo conmigo. Estaba feliz de fingir que no sabía nada. En cuanto a la tesorería de Boca, no tenía muchas expectativas al respecto. La mayoría de los dioses antiguos aquí probablemente tenían equipo de dios en su poder, pero definitivamente no estarían dispuestos a dármelo. ¿Realmente renunciaría a todos sus tesoros solo porque lo dijo? Habría un límite a lo ingenuo que podría ser. A lo sumo, solo sería el tesoro de un mortal ordinario. Si pidiera algo específicamente, sería difícil para Boca negarse. Pero como no tenía rumbo, en realidad sería más fácil engañarlo. Después de todo, no sabía qué tesoros tenía. Definitivamente tendría tesoros relacionados con venenos, y definitivamente tendría muchos tesoros relacionados con los hombres serpiente. Pero, ¿qué uso tendría? Esto también estuvo bien. Pero, justo cuando Boca y yo estábamos a punto de comenzar un banquete, de repente frunció las cejas. Su Alteza Roland, tal vez debería acelerar su viaje. Justo ahora, 2 señores del diablo más entraron en este plano mortal.